las normas ISO 50001 son normas de gestión de energía. Por ejemplo, la gente que está los licenciados que están en ambiente generalmente trabajan con la 14001, que tienen que ver con la parte ambiental. Pero bueno, los ingenieros eléctricos tratamos de abastecer cargas eléctricas que en el eje tienen acopladas cargas mecánicas que pueden ser un compresor de aire comprimido, una bomba centrífuga, un compresor a tornillo, un compresor a pistones. Depende de lo que tengamos que alimentar, tenemos que estudiar cómo es la carga mecánica para ver qué carga eléctrica va acoplada y con qué tipo de acople. Entonces nosotros vamos a ver la materia desde un punto de vista industrial. Entonces la materia va a ser muy interesante porque tiene infinidad de aplicaciones prácticas en todo el mundo. O sea, nadie concibe un mundo sin tener energía eléctrica. Es más, cuando España hace un año tuvo un apagón con Portugal porque se le acabó la importación de la energía nuclear que venía de Francia, se volvieron locos. Cuando tuvieron un problema de rechazo de carga, no podían, estaban todos, parecía que se había acabado el mundo. Y volvieron a hacer prácticas culturales que no se veían de hace 20 años. Acá también ustedes no conciben un mundo sin tener energía eléctrica. Entonces vamos a estudiar, vamos a empezar a aplicar las leyes físicas, las teorías de campo electromagnético y todo lo que es la parte eléctrica para entender cómo se diseña y se proyecta un proyecto de una instalación, básicamente a nivel industrial. Nosotros no vamos a regirnos en las normas de la parte domiciliaria. Vamos a trabajar más que nada en una aplicación de un proyecto que dura 13, 12 semanas, que va a arrancar dentro de 2 o 3 semanas hasta el final de diciembre, donde le vamos a dar las pautas de cuáles son los 8 o 9 puntos que tienen que ir haciendo y con 4 entregas parciales. Entonces, con que te juntes una vez por semana en el otro horario que el profesor de práctica, que después lo van a conocer, que se llama Bruno, que es ingeniero eléctrico como yo, le va a especificar las pautas de la práctica de manera de que ustedes sepan cómo tienen que ir haciendo los proyectos y qué días de consulta van a tener para los proyectos. Eso después lo arreglan con él. Entonces, esta es una materia, básicamente la parte, digamos, comunicacional es de promoción directa. En líneas generales, para poder promocionar, tenés que tener los 4 parciales por arriba del 6 y tenés que tener el proyecto aprobado como si fuera un parcial más. Si no tenés el proyecto, quedás libre. O sea, el proyecto es la aplicación práctica de lo que va viendo en la teoría. Si una persona no conoce los conocimientos básicos mínimos requeridos para hacer un proyecto de aplicación práctica, si no aprobaste la teoría, es raro que vos puedas aplicar la práctica si no entendés los conocimientos de la teoría. O sea, por eso tiene que haber una línea directa entre lo que vamos haciendo semanalmente con la práctica, con los conceptos teóricos que van a ir desarrollando. ¿Se entiende? Ahora, no me pueden decir que, por ejemplo, arrancamos con la unidad, son 9 capítulos de la teoría. La unidad 1 es un repaso de fundamento de electrotécnica básico. Los que fueron a una escuela técnica quizás tengan un grado de avance un poquito mayor a los que fueron a una escuela comercial hace 4 o 5 años atrás o 3 años atrás. ¿Por qué? Porque uno, o sea, la verdad, cuando uno va a una escuela técnica y se hiciste 1 o 2 años más o hiciste 1 año o 2 de especialización, te podés agarrar un libro, reflotar conceptos y te acordás de ciertas leyes como la ley básica de Ohm, la ley de Kirchhoff, o la ley de Ampère-Maxwell, o la ley de Faraday, bueno, como otras leyes de la física aplicadas a la construcción de las máquinas. Pero sin tecnología de materiales, hoy un motor de 400 caballos hace años atrás tenía una eficiencia de un 70-60%. Hoy la eficiencia de una máquina eléctrica a plena carga ronda los 98% de eficiencia, de una eficiencia grado 4. Entonces eso, si bien el costo inicial de inversión es más alto en dólares, el costo de operación y mantenimiento al lado de la vida útil del producto y la energía que consume para la misma prestación de servicio es menor. Entonces el desempeño energético y la eficiencia energética y el ahorro de energía es mayor. Entonces cuando uno hace un proyecto, no tiene que tener solamente los lineamientos técnicos. Primero tiene que cumplir con el requisito técnico, pero después tenés que estudiar la vida útil del producto y ver qué energía va a consumir para esa misma aplicación. También depende que vos sepas seleccionar qué motor es el que corresponde para cada aplicación. También depende cómo vos operás ese motor y si vos lees el manual de operación y mantenimiento. También depende cómo vos automatizás ese motor, porque tiene que ver con el control. Entonces esta materia no va a ir mucho a la automatización o a la dinámica de los sistemas físicos o a la automatización de los procesos que se ve después, sino que va a ir a conocer físicamente, constructivamente y normativamente cómo se construyen las máquinas y cuáles son las aplicaciones de cada máquina, para qué conviene usarla a cada máquina, en dónde conviene usarla. O sea, que ustedes sepan seleccionar. Y además, tenés que proteger las máquinas. Si vos elegís un motor eléctrico para que convierta energía eléctrica
para tener potencia útil en el eje, está haciendo una conversión de energía eléctrica a energía mecánica, con una eficiencia. Bueno, desde ya pueden empezar a notarse que la eficiencia está asociada a los trabajos útiles, y los trabajos útiles están asociados a lo que se llama potencia activa eléctrica. ¿Está bien? No asociado a otro tipo de energía que se llama potencia reactiva, que no genera utilidad, pero sí es muy necesaria para la interacción de dos campos mínimos magnéticos que entre sí generan una cupla motriz magnética, electromagnética. Y ya lo vamos a ver después. Yo siempre doy un ejemplo. Si vos querés llevar una carretilla del punto A al punto B, la fuerza por distancia es el trabajo útil, la utilidad. Pero vos para poder desplazar la carretilla de un punto a otro, ese trabajo que vos hiciste, que está asociado a la utilidad o al rendimiento o la eficiencia energética, vos tuviste que levantar la carretilla y bajarla. Bueno, esos son los campos electromagnéticos que hacen que las máquinas giren, que tengan cupla de arranque propia, o no. Entonces, después ustedes van a ver la interacción de campos electromagnéticos a qué están asociados. Si yo les pregunto, ¿se acuerdan algo de los campos? Que seguramente no vieron, como la carrera de ingeniería mecánica no da teoría de circuitos ni teoría de campos electromagnéticos, que son materias más de ingeniería electrónica o eléctrica, es muy difícil que se acuerden. Pero siempre las leyes de Maxwell, matemáticamente, decían que siempre cuando hay un campo eléctrico hay uno magnético o viceversa, están ligados entre sí, las dos ecuaciones de Maxwell, que tienen matemática que vos la podés llevar a un graficador. Ahora, ustedes van a empezar a entender que para que circule corriente por un circuito tiene que haber un circuito cerrado. Y para que se cumpla la ley de Ohm tiene que haber alguien que genere una FEM inducida, o una diferencia de potencial. Si alguien genera una diferencia de potencial, nosotros tenemos que saber cuáles son las máquinas, cuando yo no tengo red, que me generan esa diferencia de potencial o esa FEM inducida. Bueno, esas son las máquinas del capítulo 6, que son los generadores sincrónicos, como lo que ustedes ven en una central con una turbina a vapor o una turbina a gas natural, que pueden tener 20 metros entre los apoyos con esfuerzo de flexión enorme y son de un diámetro aproximado de 1,5 metros, 2. En cambio, las turbinas de eje vertical son generalmente turbinas Francis o Kaplan, que se usan con la energía cinética, que se convierte en energía mecánica y que termina siendo energía activa en el estator. Esas son turbinas hidráulicas. También están las hidrocinéticas, que para eso hay que estudiar los nodos de cómo son las mareas motriz. También puedo poner, lo que pasa es que son mucho más costosas entre la tecnología. Entonces vamos a ir a ver un montón de tipos de procesos tecnológicos, un montón de tipos de diferentes de turbinas acopladas a rotores y acoplados a máquinas rotantes, que son máquinas eléctricas dinámicas, que obviamente que tienen transitorios dinámicos. Entonces hay dos conceptos importantes. Uno es régimen permanente y un régimen transitorio. El régimen transitorio es cuando hay, por ejemplo, un evento en el sistema. Por ejemplo, cayó un rayo cerca de una línea. Eso es un evento externo, pero podría ser una falla de un material, que es un origen interno de una falla de un material eléctrico. Ya sea por un problema térmico, eléctrico o magnético, puede fallar, entonces va a haber ¿vieron cuando de golpe parpadean las luces de su casa, que hay una fluctuación de tensión? Bueno, eso que ustedes ven ahí arriba es energía eléctrica que se convierte en energía lumínica. Hay un proceso de conversión de energía. Como una pila es energía química que se traduce en energía de tensión de corriente continua y tener un almacenamiento de una cierta energía entre un ánodo y un cátodo. En el medio, entre una placa positiva y negativa, cuando ustedes ven corriente continua, es que el positivo y negativo es como los polos terrestres. Siempre tienen el polo norte arriba y el polo sur, no están cambiando 50 veces por segundo. El campo magnético se dice que es estacionario. Siempre va de norte a sur y tiene un cierto eje de inclinación. Gracias a eso tenemos los efectos de la fuerza de Coriolis y tenemos, con la diferencia de presiones, tenemos los movimientos de las nubes y tenemos después toda la parte de lluvia y precipitaciones. Si no tuviéramos ese efecto magnético, esa inclinación, entre un polo norte y sur que es estático, tendríamos un montón de efectos que vemos en la naturaleza. Ahora, eso se llama campo estacionario, porque es un campo norte y sur donde no están variando 50 veces en un segundo. Cuando uno tiene una frecuencia, uno tiene la inversa de la frecuencia del periodo, uno ya habla de que tenemos tensiones en corriente alterna, donde vos tenés, como si fuera un vector, que está girando a 50 revoluciones por segundo. 50 RPS, ¿qué son? ¿Qué son 50 revoluciones por segundo? 3.000 revoluciones por minuto por 60. Un vector que gira a 50 radianes por segundo significa que son 50 Hz.
50 Hz es la frecuencia de giro de un vector, pero este vector tiene un módulo. Y esto está girando a una cierta velocidad. Bueno, en la parte eléctrica vamos después a ver cuáles son las correlaciones que hay entre velocidad con un tacómetro de eje mecánico de rotación de un rotor en función de la velocidad eléctrica de la tensión inducida o la frecuencia inducida. Vamos a ver que hay relaciones matemáticas que hacen que uno entienda y después lo vamos a explicar bien cuando veamos las unidades 5 y 6. Entonces ahí van a ver cuándo una máquina me conviene para una aplicación, cuándo para otra, cuándo trabaja mejor como generador o como motor, o cuándo como ciclo convertidor de frecuencia, o cuándo como freno eléctrico. Tienen que pensar que si una máquina es reversible, significa que la misma máquina puede convertir energía mecánica eléctrica o eléctrica mecánica. Y es la misma máquina. Depende si yo la ayudo en el eje a moverse, voy a tener una velocidad de rotación mecánica y la puedo ir midiendo. ¿Está bien? En dinámica de los sistemas físicos vamos a ver un feedback a alguien que haya un lazo de realimentación para controlar la velocidad del eje. Si yo controlo la velocidad de movimiento de un eje, ya sea horizontal o vertical, voy a poder controlar por la ley de Faraday la FEM inducida con una cierta frecuencia que a mí me convenga, que es 50 ciclos por segundo. O sea, voy a aprovechar la ley de Faraday que decía que la FEM inducida era menos, porque es ley de Lenz, se opone a la causa que lo produce, el número de espiras, ya vamos a ver que son las espiras, por la variación del flujo en el tiempo. Si, por ejemplo, yo agarro un alambre de cobre y doy un montón de vueltas, es un bobinado, que tiene n número de vueltas, n espiras. Cada espira es una vuelta que yo le doy. Lo puedo usar para una guitarra eléctrica o lo puedo hacer para diseñar cualquier cosa que tenga que ver con el magnetismo. Entonces van a ver, en el capítulo 1, que hay muy buenos conductores eléctricos, como puede ser el cobre, el aluminio, que es el que más se usa, el cobre y el aluminio, que tienen resistividad, que es inherente al propio material. ¿Se entiende? Resistividad. Que si vos tenés una cierta longitud y tenés una cierta sección, tenés una cierta resistencia. Y la resistencia es la oposición a que la corriente circule por el cobre que está acá dentro de la virome. Lo que está afuera, ¿saben qué es? PVC, derivado del petróleo, que es aislante. Esto es un aislante, esto es cobre, esto es conductor, en un cable subterráneo. Entonces tenés varias capas de espesor de aislante, esto tiene que ver con el nivel de aislante, y tenés una sección transversal útil, que es la parte del cobre. Entonces, si vos tenés una sección transversal, tenés una longitud y tenés una resistividad que depende del cobre, del material conductor, tenés una resistencia que se opone a la corriente, siempre y cuando que el circuito que sea cerrado o abierto para que circule corriente. Cerrado. Correcto. Pero tengan en cuenta que el peligro de la seguridad eléctrica es cuando ya hay tensión inducida. Tengan cuidado de no cerrar el circuito con sus propias manos, que ustedes no sean el fusible de cierre de circuito. Siempre la seguridad, que no haya corriente no significa que no sea peligroso. Que vos no tengas tensión y no tengas que medir primero tensión o cortar que no haya tensión en un circuito y trabajar sin tensión, para ustedes no ser el fusible del cierre de la corriente a través de su corazón. Porque lo que pasa es generalmente cuando se da un paro cardiorrespiratorio es que primero se desfibrilan y se muere la célula del corazón, porque entra la frecuencia de bombeo del corazón, entra en resonancia con la frecuencia de 50 ciclos por segundo de la tensión inducida. Y entonces se para el corazón, deja de bombear, te deja de llegar oxígeno al cerebro, porque viene con la sangre irrigada a un cierto caudal y flujo que vos tenés, sanguíneo, y si vos no tenés oxigenada la célula, lo más probable es que se mueran, y un montón de funciones cognitivas también. Entonces siempre, generalmente ustedes ven que los causales de muerte, cuando hay peritaje eléctrico, termina siendo un caro paro respiratorio, pero en realidad lo que pasa es que hubo algo previo que hizo que ese corazón se detenga. Bueno, puede ser que entre en resonancia con una frecuencia de 50 ciclos por segundo, 50 Hz. Entonces, nunca hay que trabajar con tensión. Y siempre hay que verificar ausencia de tensión. Lo que van a ver con Bruno, que es el profesor auxiliar de la materia, es cuáles son las 5 reglas de oro de seguridad para trabajar sin problema. Para trabajar conforme a lo que es la superintendencia de riesgo del trabajo. Y si algún día ustedes, dentro de 2 o 3 años, son profesionales y tienen que dirigir un proyecto, una parada de planta, o tienen que dirigir un proyecto, ya sea en lo privado o en lo público, o el mix, ustedes van a ser los responsables de esas personas que tienen a cargo, que no van a tener los conocimientos que ustedes tienen. Entonces es importante que ustedes sepan, hasta mismo ustedes como ingeniero mecánico van a saber más que un licenciado en higiene y seguridad. Porque que vos tengas un título no significa que sepas. O sea, para saber
hay que haber tenido mucha teoría y concepto, pero aplicación práctica con alguien que sepa más que vos y que te vaya guiando y te vaya enseñando para el día de mañana uno poder supervisar y dirigir una obra. Porque uno ya la hizo. Esa es la manera de ser un buen líder y poder llevar un grupo de trabajo a cargo. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo empleados, que son algunos ingenieros, otros no, cuando vas a un parque solar o un parque eólico, tenés que tener experiencia de haber hecho varios para poder guiar un proyecto, hacer la ingeniería y ejecutar la obra. Porque una cosa es hacer una ingeniería y un diseño, y una cosa es ejecutar la obra, dirigir la obra y ponerla en servicio. Eso es lo que hace un buen ingeniero. Piensa en todos los detalles. En todos. No se te puede escapar nada en el proyecto. Y siempre te parás en la peor condición de servicio para vos. Si verificas esa peor condición de servicio, con más razón, en otras condiciones va a estar totalmente subexigido térmicamente el sistema. Entonces ustedes, desde el punto de vista de como buenos ingenieros, no van a pensar solamente en el área de ingeniería, van a pensar en la persona que va a montar eso, por el peso y el esfuerzo que le va a generar. En el ingeniero civil, que tiene que trabajar con vos, diseñar fosas que sean inteligentes con diámetro de secciones de PVC de 4 pulgadas que tengan más del 50% de la sección libre, para que el tipo que va a tirar el conductor no reniegue y bajar las horas hombre de ese montaje. Entonces, después las ménsulas, cuando las diseñé, no solamente el cálculo mecánico, sino también cuestiones que tienen que ver, que ya la vamos a ver más adelante en el proyecto. Y así sucesivamente. Un buen ingeniero tiene que tener todo en cuenta. Y no te tienen que llamar, una vez que poner algo en marcha, si trabajás con materiales de alta calidad, como dice la norma, por ejemplo, ustedes van a encontrar en el sistema que hay marcas Siemens, que son alemanas, ABB, Telemecanique, Schneider Electric, General Electric, que tienen resonadores también magnéticos, si se rompe la rilla, son todos GE, o Alstom, son máquinas de altísimo, son marcas en el mundo que están en más de 180 países, que son de alta calidad. Obviamente que el costo es mayor, pero la seguridad eléctrica se minimiza y se reduce mucho la probabilidad de una falla. Entonces, si vos tenés una instalación que tiene una vida útil de 25 años, querés que en 25 años no falle nunca ese material. Ahora, va a fallar si vos operás mal la máquina. Un ejemplo, si vos tenés un compresor de 10 HP y vos ponés un motor que es de 9 HP en el eje, de potencia útil en el eje, lo vas a estar trabajando por arriba de la capacidad, escuchen esta palabra, importantísima, primera palabra que tiro del Zócalo, nominal. Cuando ustedes hablan de capacidades nominales, cuando a vos te dicen, che, mi motor, yo le hago una pregunta, vivo en Alemania y fabrico motores y exporto al mundo. ¿Qué voy a garantizar en una hoja de datos técnico? ¿La potencia de salida útil en el eje o la potencia eléctrica en la entrada en la caja de borrera del motor? Para que mueva una carga mecánica en el eje. ¿Qué le piensan que ustedes que yo le voy a garantizar en un folleto? ¿La útil en el eje? Correcto. Porque yo voy a tener que calcular cómo va a ser la potencia eléctrica para hacer un rendimiento menor que 1, mayor o menor que la potencia útil en el eje, si yo tengo pérdida en el medio, en balance de energía. Tiene que ser mayor. Correcto. Entonces ustedes, el fabricante no te va a dar la potencia eléctrica en kilovatios o en HP. Te va a dar la potencia mecánica útil en el eje, pero vos lo vas a ver en un manual eléctrico. Entonces también te tienen que dar los distintos grados de rendimiento de la máquina. La pregunta es, ¿a qué están asociados los rendimientos de cualquier máquina que uno selecciona para una aplicación? ¿A qué piensan que está asociado el rendimiento? Pueden hacer la analogía en un motor de cuatro tiempos o un motor de combustión, o diésel o con distintas relaciones de compresión. Vamos a hacer una analogía, vamos a empezar a hacer analogía. ¿A qué están asociados los rendimientos? Al tipo de uso que vos le das a la aplicación. Si a vos me dices, al estado de carga, anótenselo así grande, al estado de carga que yo le estoy dando al motor. Porque un motor puede trabajar al 100% de su capacidad nominal, de datos de placa que te garantiza. ¿Qué significa capacidad nominal? Vos podés trabajar, si a vos te dicen que sos de servicio continuo de 10 caballos en el eje, te están dando en la primera columna, cuando veamos un catálogo, te están dando la utilidad y la salida que vos tenés. Obviamente que la potencia eléctrica va a tener que ser mayor, porque en el medio hay pérdidas, que ya vamos a ver que hay un montón de pérdidas, en el estator, en el rotor, etc. ¿Se entiende? Pero bueno, a vos te van a dar la utilidad. Ahora no saben, y te van a dar los distintos grados de rendimiento en función de los distintos estados de carga. No es lo mismo trabajar un motor al 50% que al 100 o al 150% del estado de carga nominal. Si el motor es de 10 caballos y yo lo trabajo en 12, lo más probable es que vas a tener un problema de disipación térmica, porque vos vas a tener algo girando con un cooler que va a estar disipando radiación de algo que tiene calor, porque cuando circula corriente por bobinas,
hay una potencia de disipación R por I cuadrado. Entonces esa energía, que se llama efecto Joule, es un calor que va a la atmósfera, tiene un cambio climático, es un salto térmico. Desde el punto de vista básico, tener un caudal, pero tener un salto térmico. Ese calor se mide en vatios, pero es pérdida, es parte de la ineficiencia que vos tenés. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta qué rendimiento tenés para cada estado de carga. Por eso tenés curvas del 0 de la corriente nominal al 100% de la corriente nominal o al 150. ¿Qué significa? Que si vos te dicen que sos de 10 caballos en el eje, calculá, dividido el rendimiento, qué potencia necesito eléctrica en la entrada para que con el rendimiento que me da el catálogo tenga la utilidad que me dice el fabricante en el eje para mover ese compresor. ¿Se entiende? Tienen que dividirlo por ese rendimiento. Pero no mentirse a sí mismo. En función de la ingeniería y los cálculos de electrotécnica del capítulo 1, que vos hagan un proyecto que digan, che, en realidad yo estoy trabajando al 78% de la capacidad del motor. Ahora, nadie va a querer hacer un proyecto. Si yo a vos te doy tanta cantidad de dólares para un proyecto y vos me malgastás el presupuesto, yo busco otro ingeniero. Porque no es costo solamente, es costo-beneficio. Cuando vos seleccionás un motor, buscás el de potencia inmediata superior a la potencia útil en el eje. Si mi compresor es 9,8 caballos, busco uno de 10, en inmediato superior, para que trabaje cerca del 100% de su capacidad nominal. Y además porque si yo me voy a uno de 15 caballos, estoy malgastando un presupuesto, que me lo podría haber gastado en mejores cables, mejores protecciones, mejores arrancadores suaves, mejores variadores de frecuencia, mejores tableros, mejores bandejas, mejores fosas. O sea, no es solamente me quedé en esa aplicación. Tenés que ver el bosque entero. No, solamente, veo el motor, no. ¿Cómo lo va a alimentar? ¿De dónde va a tomar la tensión para alimentar esa caja bornera? ¿Cómo lo vas a hacer? El montaje mecánico o electromecánico. Explícamelo. Y después hacemos una memoria de cálculo y firmámelo. Porque yo no sé nada del tema. Yo soy un outsider total, no sé nada, no soy ingeniero, no estudié ciencia exacta y cómo lo tenés que calcular. Es así como se trabaja en el sistema. Uno podría hacer solamente el diseño y el cálculo, pero a veces es mejor, si vos tenés tu propia ingeniería, poder hacer vos los montajes con tu gente, porque estás garantizado que lo que vos calculás te va a andar bien. ¿Se entiende el concepto? Entonces es importantísimo esta materia, porque muchos la subestiman hasta que empiezan a cruzarla y se dan cuenta de lo dinámico que es esto y lo interesante que es tener salida en distintas áreas. Por ejemplo, si vos querés hacer un biodigestor y generar biogás con cierto poder calorífico inferior, lo va a usar para una máquina de combustión, que puede ser 4 tiempos, o para una turbina, para mover un rotor de una máquina del capítulo 6 nuestra. Pero tenés que tener toda una noción de qué pasa antes para poder mover ese eje. Me vamos a interrelacionar algunos. A ver, no hay nadie que se salve. Acá hay un equipo de trabajo. Va a tener que haber ingeniero mecánico, eléctrico, electrónico, de software. Pero un proyecto implica poder trabajar en equipo y vos entender lo que está haciendo el otro. Más allá que no sea tu grado de especialidad, de matrícula. ¿Se entiende el concepto? Que vos puedas trabajar y entender algunos conceptos sin que te los tengas que explicar de cero. Porque pasaste por la facultad, pasaste por esta materia o por otras. Y a mí me interesa que piensen, que no hagan de memoria nada. Yo te puedo dar toda la fórmula, pero si vos no sabes pensar y aplicarla, no me sirve de nada. Que una persona no pueda razonar y pensar cuál es, y dame el motivo del por qué haces cada cosa. Dámelo a tu respuesta. Porque la respuesta esté de casualidad dada en un múltiple choice significa que vos lo sepas. Yo necesito que vos me lo justifique. A ver, convenceme que es así y mostrame por qué. Si es exacto esto. ¿Está bien? Entonces, la materia en sí consta de lo siguiente. Son 9 capítulos. El primer capítulo es electrotecnia. Es muy importante porque si uno no entiende el fundamento de electrotecnia no puede calcular nada como para ir a seleccionar cables, bandejas, motores, de toda la parte eléctrica que vos necesitar para poder accionar cargas mecánicas. ¿Está bien? Los cálculos de electrotecnia son básicos, pero son importantísimos. Muchos conceptos físicos del capítulo 1 de potencia instantánea, escuchen esta palabra, de potencia instantánea, que es tensión por corriente, son muy importantes. Porque ahí te dicen por qué los motores trifásicos tienen cupla de arranque propia o por qué los motores monofásicos no tienen cupla de arranque propia. Y a veces no arrancan. Lo tenés que ayudar de afuera o con un capacitor o una bobina auxiliar de arranque. Entonces, el concepto físico del capítulo 1 se va a aplicar en el capítulo 5 y 6 seguro. O sea que no pueden decir que si aprobaron un parcial, a los 2 meses no pueden aplicarlo en otro capítulo. Tiene que ser algo que se vaya integrando. Si vos agarrás un concepto, después lo tenés que seguir para toda tu vida. No te puede quedar para un mes el concepto. Porque después el día de mañana vas a hacer un proyecto
Y hay que entender los conceptos mínimos requeridos para poder trabajar con otros ingenieros en un proyecto de una planta de biogás, de combustible, de gas, que generemos energía con la basura, con el recurso orgánico o con la agua contaminada, o lo que fuere, pero generemos basura, generemos con esa basura energía eléctrica. ¿Está bien? Es importantísimo que nosotros podamos aprovechar los recursos naturales que nosotros mismos generamos, poder separarlos y poder generar energía. Estamos atrasadísimos. Si vos te fijás en Rosario, vas por la circunvalación, mano izquierda, Parque Industrial de Pérez, tenés los montículos de basura que dan asco. Y eso quemando genera una contaminación de la calidad del aire que vos respirás. Y después tenemos problemas de salud. Como cuando un barco cerealero carga y no lo carga con succión, y antes se cargaba en Puerto Norte, donde hoy tenés antes había carga de cereales ahí. Y esas partículas de 25 partes por millón en aire seguramente van al cerebro. Cuando vos lo respirás, porque entran en la sangre y eso con oxígeno llega arriba. Y después, tarde o temprano, tenés problemas de salud. Salud es la cantidad de tiempo que vos estás con un impacto. Si yo estoy todo el día abajo de una línea de 500.000 voltios, con un campo electromagnético cuando circula una corriente, porque la consecuencia es un campo magnético, y la ley de Gauss dice que el integral del campo en función del área igual a cero, significa que el campo se cierra sobre sí mismo. O sea, acá hay corriente, acá hay un campo. Ese campo se llama campo eléctrico en la teoría de Gauss. Pero además, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes hablan de campo electromagnético. ¿El campo eléctrico a qué lo asocian? ¿Algo estático o algo dinámico? Estático. Correcto. Bien, Agustín. ¿Por qué estático? Porque lo originan cargas en física 3, veíamos dos cargas puntuales y que generan un campo. O, visto de otra manera, la diferencia de potencial entre dos puntos en función de una distancia. Claro. O la cantidad de fuerza equivalente resultante sobre una carga Q, en Coulomb. O sea, podría hacerlo de las dos maneras, pero al fin y al cabo es la interacción mía respecto al universo, pero uno pone un entorno en un estudio de un software. Uno hace un entorno, porque si no, porque si vos tenés una radiación, por ejemplo, de una central nuclear, los microcernos los medís a 20 kilómetros. Tenés un radio de entorno donde vive gente, donde vos medís el impacto. Cuando vos tenés una línea, vos medís el canal de servidumbre, donde está prohibido que vos pongas hoja bajo una línea por mantenimiento de operación. Vos medís cuál es el impacto en Tesla, que se mide la cantidad de campo magnético B larga, se mide en Tesla, para ver qué impacto puede tener en la salud de una persona si vos estás todo el día bajo esa línea. Pero la gente no puede vivir abajo de una línea porque es un canal de servidumbre, bajo ley. Pero que la gente lo haga no significa que la gente haga cosas en contra de la ley, no significa que no existan las leyes y que no se cumplan, y que no se controlen. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Entonces, si vos estás todos los días así, viendo cómo gira tu comida en un microondas, uno cocina 3 o 4 veces al día. Pero si todos los días estás así, son ondas cortas de distintas frecuencias que generan que las moléculas de agua dentro de algo sólido se empiecen a mover y esto genera calentamiento del material. Pero si vos estás todo el tiempo con ese impacto electromagnético, más de 8 o 10 horas por día mirando eso, el humano es muy de querer ver las cosas, eso tiene un impacto sobre la salud, pero vos no estás mucho tiempo. Habría que ver qué le pasa a un kinesiólogo tantas horas con un resonador magnético, habría que le pasa a un liniero cuando hace mantenimiento con tensión en una línea de 500.000 voltios, que está todos los días 8 o 9 horas por día haciendo algo mientras vos estás durmiendo, el tipo está haciendo mantenimiento con 500.000 voltios, arriba en helicóptero. O sea, tengan en cuenta algunos conceptos. El campo eléctrico está asociado a algo estático. Por ejemplo, cuando vos tenés dos nubes, cúmulos Nimbus, tenés diferencia de potencial entre el positivo y el negativo de la nube, que no siempre el de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Puede ser al revés, por ejemplo en la nieve, cuando hay mucha reflexión. A veces los rayos van de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, pero tiene que ver con la velocidad de tus ojos, que no es la velocidad de la luz. Entonces vos no podés ver y no podés interpretar, vos siempre parece que ves que baja el rayo. Pero el rayo puede ser para un lado o para el otro. El tema es la velocidad con que vos lo ves. ¿Entendés? Y cómo vos lo tenés asimilado acá. No siempre el 100% de los rayos va de abajo hacia arriba. Depende mucho de presión atmosférica, humedad relativa, punto de rocío, altitud, densidad del aire. Un montón de cuestiones climatológicas que hacen que pueda variar. Entonces, eso se llama probabilidad estadística. Hay probabilidad de Poisson que dicen cuál es la probabilidad que un rayo caiga una o dos veces en el mismo lugar. Bueno, por eso se hacen curvas y vos sabés que en la zona de Río Cuarto o Córdoba hay mucha más probabilidad que caiga granizo o que caiga un rayo que acá. Pero vos ya tenés estadística y tenés probabilidad estadística de eso. Bueno, todas esas cuestiones son importantes a la hora de hacer un proyecto, porque el proyecto puede ser eléctrico en Rosario, en un campo, puede ser en Humahuaca o puede ser en Ushuaia. Y te van a cambiar las condiciones
ambientales y te van a cambiar un montón de condiciones para seleccionar los productos eléctricos que vos tenés que seleccionar en un proyecto. ¿También sabés qué te va a cambiar? La compactación del suelo y la resistividad del suelo. ¿Cómo es el suelo acá? ¿Más conductor o menos conductor cerca del río Paraná, donde hay arcilla y agua? ¿Cómo le parece que va a ser? Más conductora. ¿Cómo va a ser el terreno nuestro si yo ¿Cómo se mide la resistividad de un terreno? ¿Saben cómo se mide? Con un telurímetro. Un telurímetro es un instrumento en el capítulo 2 que sirve para medir la resistividad del suelo o la resistencia equivalente del suelo. ¿Para qué medimos el tipo de suelo? Para saber qué jabalina de cobre tenemos que enterrar o no, o qué malla de puesta a tierra de cobre tenemos que poner antes que vengan los ingenieros civiles y nos hormigonen todo. ¿Para qué? Para hacer una distribución de potencial para que cuando la gente camine por ahí no tenga problemas eléctricos. Y para que cualquier descarga... ¿Cuándo hay fugas a tierra? ¿Cuándo hay fugas a tierra? Porque hay un cable de puesta a tierra verde y amarillo de 10 milímetros cuadrados que va de tu tablero hasta tu jabalina, afuera de tu casa. Porque puede haber un artefacto eléctrico que tenga un problema de un aislante, que es un material dieléctrico, que tenga un problema de falla en el aislante, y eso genera una corriente que supera un umbral. El interruptor diferencial, cuando ve que durante tantos milisegundos supera 30 mA, actúa. Y eso te protege a vos, pero no actúa si no tenés una buena puesta a tierra. Si vos tenés el diferencial solo trabaja si hay buena puesta a tierra, si no, no ve la falla a tierra. Entonces, ahí tiene que haber una continuidad de todas las masas metálicas a tierra. ¿Por qué? Porque si una persona está tocando una carcasa de fundición de aluminio motor en un operario de una fábrica, o vos estás tocando algo metálico, una baranda o una membrana, cuando estás cantando, puede ser que el retorno venga por la membrana hacia vos a tierra. Y vos querés que el camino de la corriente de fuga o de falla de un material vaya directamente a una malla de puesta a tierra de cobre, porque el cobre tiene una mayor conductividad. Al tener mayor conductividad, tiene mucho menos resistencia equivalente una jabalina de cobre. Y cuanto más yo la entierro para abajo, más frío es el terreno. Y es más húmedo, y es más conductor. Entonces ya que la jabalina sea de cobre, que sea un excelente material conductor, de una cierta sección que soporte cierta corriente hacia tierra, y que vos diseñes bien, calcules toda una malla de puesta a tierra, es el paso número 1 de cualquier instalación eléctrica. Porque cualquier falla, lo importante es proteger a la gente, o los operarios, o ustedes que trabajan en una fábrica. Después proteger los equipamientos que vos comprás. Primero las personas, después los equipamientos. Obviamente que va a proteger las dos cosas. Pero cualquier falla de un aislante, de un material, ¿qué es un buen material aislante? Denme ejemplo de lo opuesto a un material conductor, que puede ser la plata es un buen conductor, el oro es un excelente conductor, el cobre también, los aliados del cobre también, los bronces, después tenía el aluminio. Hay muchos, pero todo tiene que ver con costo-beneficio. Materiales opuestos en la tabla periódica, conductor de un lado, aislante del otro. En el medio, ¿saben quiénes están? Los híbridos, los semiconductores como el germanio, el silicio, que no se comportan ni como buenos aislantes ni como buenos conductores. Y que no responden a la ley de Ohm lineal. No responden a la ley de Ohm. Entonces, ¿buen aislante qué puede ser? Denme ejemplos. Un caucho. Un plástico. Un PVC, un derivado del petróleo. Un reticulado polivinílico. Un Kevlar. Una resina. Ustedes, si tienen distintos compuestos químicos, pueden hacer las... ¿Vieron cuando los operarios, en vez de tener un palo de madera, porque el palo de madera puede ser un buen conductor o no? ¿Qué va a pasar? No es ni un buen conductor, depende mucho de las condiciones ambientales si se humedece. Vos tenés condensión, tenés un montón de partículas de agua condensada que va a hacer que eso se humedezca. Y esas partículas de agua lo van a hacer conductor. En cambio, si yo tengo algo de resina y abajo y adentro tengo poliuretano expandido, lo voy a hacer súper liviano y va a ser un buen conductor. Mecánicamente va a ser muy rígido, va a tener a la rotura, va a tener un buen coeficiente. Y eso además me va a servir para que la corriente de fuga a través de ese material sea de microamperes por día a la menos 6. Y el corazón ni siquiera se da cuenta. El corazón se da cuenta a partir de 1 miliampere que tenés percepción de corriente. Y a los 9 ya empieza a fibrilar. No hace falta que la corriente sea muy grande, el módulo del vector de corriente. Lo importante es que entre en resonancia la frecuencia del corazón con la frecuencia de esos 50 ciclos por segundo. Entonces, lo importante es que en milisegundos actúe algo cuando detecta por arriba de un valor diferencial de corriente, actúa. ¿Qué significa actuar? Abrirme el circuito para que la corriente deje de circular.
si vos abrís un circuito entre un vivo y un neutro, o entre las tres fases de un neutro, ya sea monofásico o trifásico, va a dejar de circular corriente o por una fase, o por las tres fases, o por dos. O por 6 o por 20, no sé, por la que fuere. Nosotros usamos sistemas trifásicos por un tema costo-beneficio. No significa que no podría haber, que no existen sistemas hexafásicos en el mundo, pero nosotros usamos siempre trifásico en el mundo. Después vamos a ver por qué. Tiene que ver con un tema de minimizar las corrientes y a grandes niveles de tensión tener menos corriente. Significa tener menos pérdidas por efecto Joule a lo largo de los kilómetros de la línea y menos pérdida de caída de tensión. Yo le doy una analogía. Si vos tenés una cañería, si la cañería no tiene un buen diámetro, no va a poder tener un buen caudal por una diferencia de potencial. Pero si vos tenés un montón de curvas y contracurvas, va a tener un montón de caída de presión. Delta P. Bueno, lo mismo pasa con la parte eléctrica de un punto A un punto B, donde vos tenés una línea de aluminio de cobre. Bueno, acá tenés una tensión de entrada y la tensión de salida siempre va a ser menor. Porque en el medio, cuando circula corriente por esta línea de aluminio de cobre, va a haber pérdidas por efecto Joule y otras pérdidas que tienen que ver con pérdidas reactivas, de caída de tensión inductiva, que no tienen que ver con el calor. Tienen que ver con el ozono que se genera. Cuando circula corriente por un conductor, hay un campo magnético por ley de Gauss, un campo electromagnético. Acá cerca va a haber mucha concentración de Tesla, lo que va a hacer que CO2 pase a CO3. Y CO3 es parecido a la sensación de cuando está por llover, que está húmedo, que vos sabés que está por caer lluvia, y vos olés que el ozono se puede oler. ¿Está bien? Entonces, cuando cambian las condiciones climáticas, uno eléctricamente, en la línea de 500.000 voltios, si ustedes se paran abajo de la línea, van a escuchar algo que se llama efluvio de campo magnético, que parece que vos estuvieras fritando papa frita. Ese ruido, en realidad es concentración de campo magnético a las afueras del aire. Está generando ese ozono. Nadie se puede acercar, ni siquiera un pajarito viaja por el aire y se pone en una línea de 500.000 voltios, pues se moriría. Los pajaritos hacen eso en la línea de baja tensión o de media tensión, donde la concentración de campo magnético no es tan alta como para generar un prejuicio a su salud. Si ustedes se fijan, las vacas comen abajo, pero las líneas, ¿saben lo que es una catenaria? Si yo tengo una torre acá y una torre acá, la catenaria es una curva matemática que parece algo como una parábola entre un punto y otro, una ecuación matemática, que lo vamos en álgebra 1 lo vimos. Si vos tenés una catenaria, en el punto de la flecha es el punto más bajo entre una torre y una torre de la línea. Las torres son esas reticuladas que ustedes ven con un montón de perfiles en L que están galvanizados en caliente. Y además tiene una protección de zinc anódica para que no se genere corrosión galvánica. Es óxido ferroso. Vos no querés que se vaya comiendo con las condiciones ambientales y con el efluvio que de a poquito se te vaya comiendo el perfil en L. Para tener una estructura metálica que soporte años. Imagínense, 1 kilómetro de línea de 500.000 voltios sale $1,5 millones. Y en Argentina tenemos el 8º país más grande del mundo, donde tenemos casi concentrada la demanda eléctrica en 3 provincias. 3,5 millones en Córdoba, 3.300.000 acá, y 18 millones en Gran Buenos Aires y 4 en Capital. Imagínense que, y encima los pueblos industriales están en Dock Sud, en La Plata y en Puerto San Martín. Donde tenés, las refinerías están en Mendoza, pero todo lo que ustedes cargan de combustible llega a San Lorenzo. Por gravedad, en un poliducto. Y ahí ustedes cargan el combustible. O sea, y toda la energía eléctrica la tenemos que poner donde tenemos cosas electrointensivas, donde tenés mucha potencia, por ejemplo, Techín, Aluar, Asindar, Puerto San Martín, Terminal 6. Bueno, todas esas empresas son las que más consumen. Son grandes usuarios del sistema. ¿Cómo hacemos para alimentar a esos grandes usuarios? Si nosotros tenemos, la nevada la tenemos el agua donde tenemos el Chocón, que lo tenemos cerca de Neuquén, en Chipolete, lo hacemos de agua de deshielo. Tenemos que optimizar los recursos. Si tenemos cambio climático y no hay mucha nevada, no va a haber agua para esas poblaciones y no va a haber agua con cota de represas para poder turbinar esa energía cinética o mecánica en el momento que la necesitemos. Entonces vamos a tener que estudiar la demanda desde un punto de vista estacional. No es lo mismo, porque nosotros tenemos 4 estaciones. En otros países tienen lluvia o no lluvia, en Asia o en otros lugares del mundo. Acá nosotros tenemos 4 estaciones bien marcadas. Pero es muy importante, cuando tenemos nevada, por un montón de cuestiones, que esa energía que se acumula con agua y después energía cinética y una energía potencial y mueve un rotor de una turbina vertical, me está generando energía eléctrica activa que viaja 2.000 kilómetros, 1.000 kilómetros, ¿hasta dónde? Hasta la estación transformadora de Seiza, a la estación transformadora Rosario Este, a la estación General Rodríguez, a toda la estación transformadora a las afueras de las grandes ciudades. Toda esta materia, el capítulo 1, va a hablar mucho de generación, transporte y distribución.
Anótese: generación, transporte y distribución. Para poder tener ley de Ohm, tenés que tener tensión inducida o tensión generada. Para eso necesitas tener generadores. Vamos a ver en el capítulo 1 cómo generamos FEM. Monofásica o trifásica. Esas FEM generadas son las máquinas que se llaman máquinas sincrónicas, que están acopladas a esos ejes de rotores verticales y horizontales, que se pueden usar con hidráulica, con vapor en una energía nuclear. Por ejemplo, fisión nuclear genera vapor a alta presión y vos generás un movimiento de una turbina de alta, baja y media presión y movés un rotor. Lo mismo con una turbina a gas o un ciclo combinado. O sea, van a ver un montón de tipos de mecánica diferente, con ejes diferentes, con distintos problemas. Si un eje es vertical, lo más probable es que el diámetro sea entre 20 y 40 metros. ¿Por qué? Porque vos tenés que girar a 20, a 15 RPM. Imagínate la inercia con la distancia al cuadrado que vos tenés con una turbina que gira a 20, 30 RPM y estar abajo de esa sala de máquinas te regalo, haciendo mantenimiento. Si vos parás abajo de una turbina de las 3 paletas eólicas, vas a ver que tienen un cierto material de resistencia mecánica y también cada vez son más livianos, más resistentes y más livianos, y van a ver que tienen algo que se llama sustentación, parecido a los alas de los aviones. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en Embraer en Brasil, que fabricábamos los flaps de los aviones. Entonces, fíjense, y todo eso tiene que ver con más que nada la parte aeroespacial, la parte naval. Hay un montón de tecnología de materiales que se aplican también a la parte eléctrica. Y eso es importantísimo cuando vas a hacer el diseño, porque tiene que ver con la resistencia al viento. Entonces, y eso tiene que ver con las cuplas resistentes, porque vos podés tener una cupla generada por tu alimentación eléctrica motriz, pero en el fondo cuando vos tenés algo opuesto, tenés una cupla que se opone a este movimiento, que es una cupla resistente, que es la carga mecánica. Entonces, esas palas de esos aerogeneradores van a tener que girar a una velocidad muy baja, o a la velocidad máxima que te lo permita, por un montón de esfuerzo mecánico que hay que calcular. Después, en el hub, donde está metido la parte eléctrica arriba, horizontal, va a tener que haber un multiplicador de velocidad internamente. Y va a tener que haber algo que tenga que ver con la hidráulica. Sistemas con relación hidráulica que varían la velocidad y también la parte eléctrica con variadores de frecuencia. Bueno, todo eso lo que vamos a ver en esta materia, cómo adaptar la tecnología de materiales de algo que gira lento a una red que gira más rápida, eléctricamente. Porque vos tenés que entrar en paralelo con esa red para aportar energía aprovechando el viento. ¿Está bien? Entonces, es un montón de cuestiones que vamos a ir viendo cuando te conviene un tipo de motor un tipo de máquina eléctrica otro tipo de máquina eléctrica en función de si tengo red o no tengo red, en función de qué recursos tengo, a qué distancia la tengo que llevar, con qué eficiencia la tengo que transmitir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar algo importante que anoten ustedes en sus cuadernos. En el área eléctrica, ya sea el capítulo 1 del 9, nosotros trabajamos por niveles de tensión. Ustedes, como ingenieros mecánicos, el día de mañana cuando se reciban en grado, lo más probable es que trabajen siempre o en baja tensión o en media tensión. Muy rara vez, casi nadie trabaja en alta tensión, salvo un ingeniero eléctrico especialista. Baja tensión es mayor de 50 voltios hasta menor o igual que 1100 voltios. Cuando yo diga kilovoltios es por 1000. Yo digo 1,1 kilovoltios es KB, es que estoy dando unidades de miles de voltios. ¿Está bien? Si yo me voy por arriba de los 1100 voltios hasta los 33.000 voltios, 33 kilovoltios, estoy trabajando en media tensión. ¿Quién trabaja en media tensión en Argentina? ¿Qué empresas que ustedes conocen en Santa Fe trabaja en media tensión que es monopólica, que te cobra la factura todo el tiempo, todos los meses o bimestralmente? La EPE. La EPE es una empresa, como dice Bautista, es una empresa distribuidora de energía. En Córdoba es la EPEC, en Buenos Aires es Edenor, Edesur, Edelap, en Entre Ríos es ENERSA, CEGEP es en Chaco. Bueno, algunas son de capitales privados, otras son mixtas, otras son estatales. El tema es que esas empresas se encargan de comprar energía en alta tensión, distribuirla en media tensión, transformar, escuchen esto, capítulo 4, estoy dando un resumen de los capítulos, capítulo 4. Convertir energía eléctrica en una característica a energía eléctrica en otra característica. ¿Quién hace eso? Los transformadores. No tienen libertad de movimiento de la segunda bobina. Entonces ustedes tienen que calcular todos los esfuerzos dinámicos y mecánicos para que esa bobina nunca se mueva. Porque van a tener 80 kilonewton de compresión y también van a tener una fuerza en kilonewton para expansión de la bobina.
Porque eso se llama fuerza magnética, tanto de compresión como de expansión. Todo eso hay que calcularlo. Si vos vas a diseñar, ¿con qué material mecánico lo voy a rigidizar? Hacer rígido eso. ¿Cómo le doy una memoria mecánica a ese material? Van a tener que estudiar el concepto térmico de cuántos días, a qué temperatura lo tengo que meter en un horno para dar una cierta memoria mecánica, cómo hago con una bomba de vacío para sacarle toda el agua a esa bobina para que no sean conductoras, y después encapsularlo en vacío y llenarlo con aceite dieléctrico. O sea, un montón de cuestiones que vamos a ir a ver en las fábricas. Pero si no entendemos la teoría de lo que yo les muestro, cuando vayan a la fábrica no van a entender lo que le dicen los ingenieros que viajan a Alemania o que tienen muchas y escriben las normas en Argentina. No son cualquier ingeniero, son ingenieros con 40 años de experiencia que son los que escriben las normas a nivel internacional de cómo se fabrican esos productos normalizados. Entonces esta materia está buenísima porque te empieza a despertar un montón de... mirá, no era tan fea la energía eléctrica como me lo hacían ver, qué aburrido. Son un par de diferencias de carga, corriente circulando por un cable con circuito cerrado, cuando hay una diferencia de potencia. No es solamente eso. Es estudiar un montón de conceptos para hacer unos buenos proyectos, que al fin y al cabo puede ser un proyecto de un taller tuyo, de un edificio, de un barrio privado, de un loteo, de una industria, de una ciudad, de un barrio nuevo. Si vos ves un barrio nuevo con 18, y estimás que va a tener 18.000 personas viviendo en el barrio 7 de septiembre en Rosario, tenés que pensar en las cloacas, tenés que pensar en las estaciones elevadoras cloacales, tenés que pensar en el consumo de caudales, tenés que estudiar qué es caudales mínimos, caudales máximos, cantidad de toneladas de mierda que cada persona va a generar y la cantidad de personas para calcular todas las bombas para poder, con esos cañerías, para poder sacar todo eso y llevarlo a un lugar y tratarlo. Miren la cantidad de cosas que tienen que aprender recién ahora entrando en una carrera de grado ya en cuarto año donde empiezan a ver cosas específicas. Se acabó la física sin entender la tecnología de materiales y sin entender cómo se fabrican las máquinas. Ya no es más física sin entender la física. Es física aplicada a la construcción de la máquina. Aplicado a un proceso productivo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, importante que los niveles de tensión son de 50 a 1100, de 1100 a 33.000. Cuando está en el rango de los 66.000 voltios hasta los 220.000 voltios, se llama alta tensión. Y cuando estás por arriba de los 220.000 voltios, que está en 500 kilovoltios, que son las líneas con mayor tensión en Argentina, se llama extra alta tensión. En Argentina hay 8.000 y pico kilómetros de línea de alta tensión. Imagínense que somos el octavo país más grande del mundo y tenemos casi 3.500 kilómetros por 1.000 y pico. Y tenemos que llevar la energía a todos lados. ¿Por qué llevamos la energía con mayor nivel de tensión? Para que la corriente sea menor. Mentira. La corriente, ¿saben lo que son 300 amperes en 500.000 voltios? Bueno, esa es la potencia que vos tenés activa. Era para reducir las pérdidas por el efecto Joule. Y otras cosas. No solamente 3R del conductor del cable por la corriente al cuadrado, sino también 3X por I cuadrado. El X se llama reactancia inductiva en física 3 y tiene que ver con la inductancia que se mide en henrios. La autoinductancia de un material es que cuando circula corriente, al generarse un campo de Gauss sobre sí mismo, que obviamente que la intensidad en Tesla acá es mayor y a medida que vos te alejás, la línea de campo va teniendo menor. Si vos medís con un instrumento especial para eso, vas a medir menores niveles en Tesla o micro Tesla. Pero bueno, lo importante es ver qué pasa en el contorno de un estudio donde uno está estudiando ese análisis. ¿Está bien? Entonces, el campo asociado se llama campo eléctrico, porque tiene que ver con la estática. Ahora, cuando circula corriente, que tiene que ver con movimiento de electrones, la consecuencia está asociada al campo magnético. El flujo es electromagnético. La parte eléctrica está asociada a la concentración de fuerza equivalente sobre una carga puntual o diferencia de potencial en una distancia que no tiene que ver con el movimiento de los electrones por el conductor. Y el movimiento por el conductor da una consecuencia que es el campo magnético. Siempre que tienen un montón de vueltas de un material de cobre o aluminio, van a ver que el material de cobre y aluminio no tiene el color del cobre. Parece bronce. ¿Por qué? Porque tiene un esmalte sintético de aislante entre espira y espira. No pueden entrar en cortocircuito las espiras. No se pueden tocar. Si yo doy una vuelta a un alambre, tendré que tener algo de micrones de esmalte sintético, un aislante entre espira y espira. Si yo hago tengo una columna y quiero hacer un bobinado circular, cada vuelta que yo doy respecto a la que está abajo, tiene que estar aislada entre sí.
Y para eso, ustedes cuando van a ver la partida de comercio exterior en una fábrica, van a agarrar su uña, lo van a limar y le van a sacar el esmalte sintético y van a ver que abajo está el color del cobre. Pero no es para que no se lo roben, porque lo único que se evapora a temperatura ambiente es el cobre en Argentina, porque el mercado negro es enorme y se lo roban por todos lados. Por eso a veces usamos aluminio, aunque tenga menor conductividad, porque el cobre se lo contrachorean. Porque además pesa más. Y se vende en kilo por negro. O sea, entonces es más fácil que se roben el cobre y el aluminio. A veces lo pintamos a propósito y a veces lo pintamos por un tema de aislación. ¿Se entiende el concepto? Entonces ahí le doy un barniz. Un barniz puede ser un barniz aislante. Porque ustedes van a estudiar la ley de Faraday, o la van a repasar de física 3, y decía que la F inducida es menos el número de espiras por la variación de flujo. Si yo tengo una espira así, cuando circula corriente por esto, en vez de ser triangular, que fuera circular, va a haber campos magnéticos que van a fluctuar en este eje. Si yo, ven esto, si por acá circula corriente, acá habrá un campo magnético. Ese campo magnético es tridimensional. No significa que no tenga una componente máxima y mínima en el sentido del eje opuesto a 90 grados de la corriente. Si acá está la corriente, el campo va a fluctuar máximo y mínimo con una campana de Gauss así, 50 veces por segundo. Pero no significa que en estos tipos, que no tenga para todas las dimensiones ese campo, porque la línea se extingue en el infinito y se cierran sobre sí mismas, según la teoría de física. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que el campo magnético está asociado a la circulación de corrientes por conductores. Si no circula corriente por un conductor, de última tendré que tener un imán permanente de ferrita o de un material que tenga menor peso y mayor densidad magnética. ¿Para qué? Para no tener un electroimán. Un electroimán es corriente circulando por número de espiras. Es lo equivalente a un imán permanente. Pero el imán permanente tiene la capacidad que te da la cantidad de kilos o metros cúbicos de ese material con esa densidad magnética. En cambio, el electroimán, vos le decís que corriente que circule por ahí. Obviamente que tiene una capacidad nominal, que será la sección transversal de ese material. No es infinita la cantidad de corriente que yo pueda hacer circular por una bobina, porque si no la quemo, la fundo. Yo no puedo pretender, desde el punto de vista de la ingeniería, que mi bobina sea el fusible. Porque eso sería que vos no entendiste lo que es la capacidad nominal y lo estás operando mal. ¿Qué pasa si alguien opera mal un motor? Que el motor, pongamos un motor de 30 kilovatios, ¿saben la relación? 0,746 kilovatios por HP. Si tenés 30 HP son 22 kilovatios por 0,746. 22 kilovatios en el eje. Quizá eléctricamente sean 25 o 24. Hay que ver el rendimiento. Dividido el rendimiento. Hay que ver a qué estado de carga está trabajando. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero que trabajo en Techín y me dicen, che, acá hay un motor de 100 caballos y el motor que hay que poner, hay que acoplar un compresor de 150. Estamos urgentes porque es un tren de laminación. Vamos a ver un tren de laminación o algo de acería. Estamos hasta las manos. Usalo. Usalo, le voy a decir yo. Pero no va a trabajar al 100%, va a estar trabajando más cerca del 75% de estado de carga. Porque está sobredimensionado 50 HP. No significa que no trabaje bien. El rendimiento va a ser mucho más bajo cuando los estados de carga tienden a ser cero. La analogía pasa en un motor de combustión. Un motor de combustión, vos lo dejás en vacío, lo más probable es que las válvulas de admisión y escape empiecen a consumir mayor cantidad de aceite y de lubricación a través del árbol de leva hacia el cigüeñal, hacia los cojinetes. ¿Por qué? Porque vos lo estás trabajando en vacío y no está pensado el motor para trabajar en vacío. Entonces, la cantidad de litros que vos necesitas para poder lubricar todo eso va a ser mayor, ya de por sí. Obviamente que después va todo al cárter, todas las porquerías, vos podés analizar las partículas que están ahí, cuando tenés desgaste. Pero bueno, el tema es que un motor de 4 tiempos de combustión, al rendimiento óptimo quizás sea a 3000 RPM a 130 km por hora, un motor de 2.0. O sea, ahí tenés mayor eficiencia. Está pensado no para frenar, arrancar, porque ahí va a tener mayor desgaste. Ahora, si somos desde el punto de vista de la energía inteligentes, que quedan 2 minutos, y después ahora le digo cómo seguimos, vamos a pensar, che, cada vez que frenemos, lo que antes era un motor para traccionar, esa misma máquina la puedo usar para cargar la batería, que sea un freno regenerativo. Aprovechemos la energía en el momento de energía cinética para que la misma máquina que me usaba para traccionar las 4 cubiertas, ahora me sirva para aprovechar un 30-40% de esa energía en el momento del freno como generador, como alternador. ¿Para qué? Para poder aprovechar la energía cinética y convertirla en energía eléctrica para cargar la batería en un auto eléctrico o en un tren. Bueno, en un ratito vamos a hacer lo siguiente, para no cansarnos. Vamos a tomarnos 15 minutos de pausa. De paso yo tomo un poquito de agua. Y vamos a seguir, yo le voy a mandar un correo. A los que no les llegue, por favor, entre ustedes comuníquense.
¿Está bien? Le mando un correo con un link nuevo y a las 15:05 arrancamos de nuevo otra reunión más. Acá le digo, bueno, se va a cortar, ya se corta, así que después lo sigo. En la clase, en lo que sigue, le doy bien las pautas de cómo se aprueban los 4 parciales, cómo vamos a estudiar y cómo vamos a hacer este cuatrimestre. Para poder tener el ida y vuelta siempre, toda la semana. Perfecto, profe. Y bueno, disculpen si fui muy rápido, pero el tema es que entiendan la importancia de la materia sin haber leído. Después la clase que viene ya va a ser distinta. Bueno, ahí corto y nos vemos en un ratito a las 15:05, nos vemos, a esa hora arrancamos de nuevo. Un mate, algo tranca. Bueno, nos vemos en un ratito. Gracias, profe. De nada. Bueno, en esta segunda parte voy a compartir pantalla y a mostrar un montón de fotos y cosas que voy viendo sobre el cuatrimestre, videos, fotos, así se hace interesante y empiezan a ver un poco lo que van a ir teniendo que seleccionar y proyectar en sus proyectos. Arranco por lo siguiente, voy a compartir pantalla y les muestro. Yo hice una base de datos armada por mí, siempre yo me hago una base en Access, la programo yo, donde yo cargo todas las notas y voy poniendo qué participación tienen los alumnos en práctica y parte de teoría. O sea, nosotros le damos mucho hincapié a la participación activa en clases presenciales, a los laboratorios que asitan al laboratorio, o a la visita guiada, al interés que los alumnos tienen y también al grado de preguntas que cada uno hace, que denote conocimiento, que es lectura previa. Hoy va a ser la única clase tipo monólogo, porque no me gustan para nada este tipo de clases y odio las clases tipo PowerPoint. Lo que va a ser, la clase mía van a ser diferentes. Yo le voy a dar un correo hoy para el martes que viene y le voy a decir, estudien profundamente de la página 1 a la 16, nunca va a haber más de 15 y 16 hojas. Y este es el libro donde se pueden, si quieren ampliar su conocimiento, estos son los 2 o 3 libros, le paso el link por el Drive y ustedes pueden ampliar conocimientos. Obviamente que siempre lo que tomen un parcial va a estar dentro del compendio de apunte de la cátedra, ¿no? Pero no significa que uno pueda ampliar un conocimiento o algo que no entendés con un libro. ¿Saben? Entonces yo le voy a dar, o apuntes adicionales que también le voy dando a medida que vayamos viendo temas. Entonces, vamos a hacer así. La clase de hoy termina en este módulo de 45 minutos y yo les voy a decir lo que tienen que estudiar y leer para la clase que viene. Y la clase que viene vamos a arrancar al revés, con preguntas a ustedes en función de todas las dudas que tengan sobre lo que ustedes estudiaron y leyeron, tipo consulta. Entonces yo voy a ir anotando a ver qué personas realmente hacen preguntas para hacer. Yo me doy cuenta, el tipo que hace una pregunta con tal de hacerla y el tipo que me hace una pregunta porque no entendió un tema o llegó a un cierto grado de conocimiento que es normal que pueda pasar. ¿Está bien? Esa es la manera de aprender. Y el mejor momento de aprender y equivocarse ahora. No en el momento que tenés que firmar algo como un profesional. O sea, cuando vos estás aprendiendo, lo mejor que hay. Entonces es buenísimo el ida y vuelta. Está bien que sea unas clases que sean divertidas. Cualquier pregunta, hasta más estúpida, sonsa que piensan que es súper importante. Entonces yo les voy a explicar el día de mañana, no entiendo cómo funciona un diferencial, les voy a dibujar un diferencial en el pizarrón y voy a explicar el principio físico de por qué actúa en 30 milisegundos, cuál es el principio físico de actuación de ese instrumento y cómo está fabricado adentro. Entonces yo le voy a explicar, se lo voy a mostrar cómo está hecho. ¿Está bien? O con una foto, un corte y después se lo voy a explicar en un pizarrón. O para que ustedes entiendan por qué actúa la parte magnética y por qué actúa esa fuerza magnética. ¿Está bien? Lo mismo con cada componente. ¿Estamos? Ahora los voy a interrumpir con la parte de materia, les voy a mostrar la base de datos que yo armé. No le den bolilla que dice 24.1, que tiene que ser 25.2, 2025/2 del segundo cuatrimestre, pues lo estoy armando. Donde están todos los datos de ustedes y donde yo copio los mails que me figuran en el C-Guaraní. Benavides de por sí está mal cargado el correo en el C-Guaraní. Le ponen un correo principal que no es el que me mandó. Por eso él tiene franco.ben99@gmail y nada que ver el correo de Outlook que figura en... Yo exporto todos los mails a una base de datos armada en Visual Basic. Entonces uso lo que me da el guaraní porque no los conocía. Ahora que los conozco y me mandan los mails, después remiro esos 3 correos y yo me doy cuenta cuáles son los que usan. ¿Se entiende? Por eso puede haber 3 o 4 correos que difieran de lo que está cargado en alumnado. Entonces, bueno, les muestro lo que armé, que le va a servir. Es una base, a ver, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, si ustedes tienen los 4 parciales aprobados y el proyecto, o tienen un parcial que recuperar y lo recuperan el febrero pasado, yo ya tengo anotada la condición que no están en el acta de promoción y no promovieron, pero tienen que recuperar un tema y se tienen que anotar en una mesa. Entonces a mí me sirve para tener una trazabilidad sobre cómo le fue al alumno durante el cursado y cuáles son los conceptos que tiene que reforzar. ¿Ven ahí que estoy compartiendo? Bueno, Benavides, acá me figura Franco Benavides 99@Outlook, no es este correo.
Por eso, cuando yo lo agregué a la lista de difusión, que acá, fíjense, sigo Guaraní, me figura otro correo, de Benavide me figura este, entonces obvio que nunca le va a llegar el correo, y acá cuando yo lo cargué, en la lista de difusión, cargué todos los correos de los alumnos y tampoco corresponde el correo. ¿Se entienden por qué no le llegan los correos? Bueno, ahora lo corrijo, los 3 que me mandaron el mail, es fácil corregir. Martín tampoco, bueno, me tengo que fijar. Bueno, el correo que Martín me manda ahora por correo es tamonemartin@blue. Voy acá, tamonemartin@blue. Bueno, algunos son raros, pues no sé por qué no llega. Después lo voy a desactivar en la lista y los voy a volver a agregar. No se preocupen. Lo tendría que andar bien. El mío, por lo que veo, ahí también está bien, profe, pero no me llegó nada a mí tampoco. Y Palmieri y Taibbi están bien también, pero no llegó y no entiendo por qué. La primera vez que me pasa en 20 años, o sea, es raro, porque si vos fijás, por ejemplo, el correo de Taibbi es Fede Taibbi, y yo me voy por orden alfabético, Fede Taibbi-15 @hotmail, estaría bien. Sí, está bien. Esto es la lista de difusión, por eso los correos Electromec te debieran haber llegado, igual que Sí, igual que el mío, profe. Juancho Palmieri también estaría bien. juanchopalmieri@hotmail.com y tampoco le llegó. Es ese. Pero tampoco me llegó, no sé. Bueno, no importa, después lo soluciono. Le mando un correo a la gente del sistema que lo solucione, lo mismo que Martín Tamone. Yo me lo anoté a Palmieri, Taibbi y Tamone para que lo sepan. Después lo corrijo. Pero no, yo chequeé y los correos estaban bien, por eso me llamó la atención. Por eso también estaba bueno que chequen, fíjense, acá están los parciales, no le den mucha bolilla a esta estructura que es para mí, pero son 9 unidades de teoría y son 4 parciales. El parcial 1 se toma el capítulo 1 y 2. El parcial 2 se toma el capítulo 4, 5 y 6. El parcial 3, el parcial 2 se toma el capítulo 4, el parcial 3 se toma el 5 y el 6, y el parcial 4 el 7, 8 y 9. Pero bueno, después yo divido por temas acá, para ver qué temas están bien, electrotecnia. Esto es un tema mío, interno. Entonces ven la base de datos, tengo una base de datos con todos ustedes y los correos yo los copié de ahí Esto me sirve a mí para saber, por ejemplo, qué pasa en cada instancia, si participan o no en clase. También para que el profesor de la práctica me vaya dando devoluciones y yo anote la fecha de las devoluciones parciales de los proyectos. Entonces después no hay forma de que alguien me diga una cosa y yo lo tengo anotado. ¿Se entiende? Después, obviamente, que esto, cuando lo bajé con estos correos, que me lo bajó directamente del SIG, Guaraní. Bueno, después habrá que corregir alguno, ver si alguno esté mal tipeado. Este es el cronograma que a ustedes les llegó la materia, menos a los 4 que no les llegó el correo, que después se lo reenvío. Van a ver que después de ciertas unidades va a haber un parcial. Ese parcial siempre se da este mismo día, el mismo día que se da transformadores, al final de la clase se toma el parcial de la unidad 1 y 2. ¿Se entiende? O sea, que siempre los parciales son al finalizar el tema de teoría de ese día. Por ejemplo, se deja media hora de descanso y después se toma el parcial. Bueno, así es sucesivamente hasta terminar el cuatrimestre. Como verán, estamos apretados y no tenemos un tiempo como para decir, bueno, si nos damos el gusto de perder una semana, no. De última, si hay paro, la daremos online y después volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas, no importa. Si la semana que viene también hay paro, bueno, de acá a 3 semanas estaremos acá y haremos ejercicio de pizarrón de electrotecnia. Y afianzaremos conceptos. Profe, hablando justo de los paros, el martes que viene hay paro, entonces virtual. Sí. Después yo nunca se lo voy a decir hoy. Se lo voy a decir siempre el lunes a la tarde o el lunes a la mañana, le voy a decir cómo nos vamos a manejar. Todo depende mucho de otras circunstancias. Pero si tienen que ir presencial o no, se van a enterar por la lista de difusión, todos, y los 4 que no están hoy agregados también se van a enterar porque yo lo voy a corregir. ¿Estamos? Entonces la mejor forma, antes teníamos el SC virtual, lo seguimos teniendo, lo bajamos todo, pero lo manejamos así para manejarnos directamente con mi WhatsApp. Pueden ser consultas personalizadas también. El hecho de que en el correo menos a 4 personas, al resto les llegó mi WhatsApp, es para que ustedes también me hagan consultas de teoría. Y si yo veo que hay una consulta interesante, la pongo a Electromec, pongo la pregunta y la respuesta para que todos vean la respuesta, una buena pregunta a un compañero, para que todos, no voy a decir qué compañero fue, pero por lo menos todos tienen acceso a ver esas respuestas. ¿Está bien? En el capítulo 1, después les voy a escribir un mail para hasta dónde tienen que estudiar para la semana que viene. Van a ver la interacción de una carga puntual respecto a un montón de otras cargas del universo, cómo generar una fuerza resultante sobre esa carga, que es el campo eléctrico resultante. Obviamente que ustedes saben que fuerzas de la electrostática de igual signo se repelen y de signos opuestos se atraen. Lo mismo pasa con la parte magnética, no solamente con la parte estática. Todos estos son conceptos reiterativos que se ven
Para que circule corriente tiene que haber acción de carga en el tiempo, y para que circule corriente primero tiene que haber una diferencia de potencial aplicado entre dos puntos y tiene que haber un circuito cerrado. Para que haya un trabajo tiene que haber una diferencia de potencial aplicada a una carga. Si no hay una diferencia de potencial entre dos puntos, nunca va a haber trabajo. Y para que haya variación de carga en el tiempo tiene que haber un circuito cerrado, tiene que haber corriente. Siempre tengan en cuenta que se mueven los electrones, pero en la jerga eléctrica siempre la simbología va de mayor a menor potencial. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué siempre en la jerga eléctrica parece que se movieran o moviesen los protones? Que las cargas son electrones que se van moviendo en la materia. ¿Por qué se dice que va de mayor a menor potencial la corriente? Porque la teoría de los circuitos se había desarrollado mucho antes de descubrirse que el electrón en realidad tenía carga negativa y resulta que era todo al revés. ¿Puede ser? Esa es una de las fundamentaciones, pero la segunda que va después, cuando se descubren otras cuestiones físicas, es que siempre convenía levantar los potenciales para que los flujos de potencia activa y reactiva que viajan por las líneas de aluminio-cobre desnudas que vos ves en la ruta, esos 1000, 2000 kilómetros de distancia, viajen a mayores potenciales para mayor corriente, tener mayor cantidad de energía con mayor eficiencia de transmisión de energía. Y siempre va de mayor a menor potencial. Vos arrancás en una central hidroeléctrica con un generador de 13.200 voltios, con el capítulo 4, convertida energía eléctrica de una característica en media, energía eléctrica en otra característica en alta tensión, lo llevó a 500.000 voltios para transmitir grandes cantidades de potencia en el tiempo. ¿Qué es la potencia en el tiempo? ¿Qué son kilovatio hora o megavatio hora? ¿Qué es el integral de la potencia en el tiempo? En un cierto periodo. ¿Qué es? Energía. Correcto, energía. Cuando vos medís energía en tu casa, en la boleta te mide los kilovatios hora que vos consumís por mes, o bimestrales. Y saben una cosa, el precio de la energía no es la misma en función de la hora que vos la usás. Por eso en Europa lavan la ropa a las 5 o 6 de la mañana o de noche, después de las 10 de la noche. Porque el precio de la energía está diferenciado por ranga horaria. En Argentina, solamente para el usuario domiciliario no, pero van a ver que los primeros kilovatios hora tienen un precio, los segundos rangos tienen otro y los terceros son mucho más caros. Los primeros están en 145 pesos el kilovatio hora y los últimos están en 216. Y si se van a otro tipo de usuarios no residenciales, que son industriales, van a ver que dice, anótenselo, porque ustedes van a trabajar mucho en la industria, es pico y fuera de pico. ¿Saben qué son horas pico de las 24 horas del día? ¿Qué le llamamos hora pico? ¿Qué rango horario les parece que es la hora pico? ¿Dónde se consume más energía? ¿En qué franja horario para ustedes se consume más energía? En todas las ciudades, en el mundo. Y como a las 9 de la noche, 8, 9 de la noche, por ahí. Correcto. De 6 de la tarde a 12 de la noche se llama horario pico. Entonces el precio de la energía en el horario pico es más caro que fuera de pico. Fuera de pico es desde las 11 de la noche hasta las 6 de la tarde del otro día, pero se diferencian dos tipos de energía distintas, resto y valle. Resto es de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, donde es más barata la energía, y valle de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces tenés 3 franjas horarios de precio de energía distintos. Cuando vos transmitís potencia en un cierto lapso de tiempo, por la línea está viajando, si bien es verdad que hay corriente y por inducción vos vas a tener un campo magnético asociado a la circulación de corriente o electromagnético, porque como hay, ¿por qué parte eléctrica también? Porque la línea, respecto a la Tierra, tiene una diferencia de potencial. Después van a ver, cuando lean este capítulo, que hay una diferencia de potencial, se llama tensión entre la línea y la Tierra, se llama tensión de fase, y la tensión entre línea y línea se llama tensión, diferencia de potencial entre dos fases, BRS, BST o BTR, se llama tensión de línea. Los 500.000 voltios que ustedes le dicen, los 220.000 voltios que ustedes le dicen, los 33.000 voltios, los 13.200 voltios, los 380 voltios, son tensiones entre fase y fase, se llaman tensiones de línea. Y son, escuchen esto, módulos de vectores. Un vector, si gira una tensión a la corriente, siempre va a girar a la frecuencia de 50 ciclos por segundo. O sea, ¿qué significa si gira un vector? Que tiene máximo positivo, 0, máximo negativo y 0. Y ahí completó un periodo a una cierta velocidad de revoluciones. ¿Se entiende? Por eso tiene un 0, un máximo, un 0, un máximo negativo y un 0. Eso es un periodo. Es una vuelta entera de un vector a una cierta velocidad. Entonces, vamos a dar a entender una cosa importantísima. Tensión y corriente son valores vectoriales. Basta de álgebra escalar. Álgebra vectorial, que ustedes no ven análisis 4, entonces les tengo que explicar de otra manera las cuestiones después, más adelante, cuando veamos los cálculos.
¿Entienden que son variables? La potencia activa, P, se mide en vatios, kilovatios o megavatios, o miles de vatios o millones de vatios, ¿entienden? Por 1000 o por 1.000.000. Entonces, eso es un valor escalar. R, valor resistivo, resistividad por longitud sobre área, parámetro en el eje del eje X. ¿Está bien? Si vamos abscisa y ordenada, si vamos a la ordenada, en el eje Y no puedes mezclar peras con manzana. R tiene que ver con un efecto resistivo, X tiene que ver con un efecto inductivo. ¿Cuándo existía la autoinductancia? Cuando circula corriente por un conductor, se genera un flujo, un campo que atraviesa un espacio en aire, que es un flujo. ¿Se acuerdan que el flujo es campo por área? Es la cantidad de líneas de campo que atravesaba el área de una espira en física 3. ¿Se acuerdan de eso? Flujo es cantidad de campo magnético en Tesla o en Weber por metro cuadrado que cruza una cierta área en milímetros cuadrados. Y el flujo se mide en Maxwell o en Weber por metro cuadrado, porque hay cantidad de líneas de campo magnético que cruzan un área. Si yo voy a dejar de compartir un segundo y le muestro el pizarrón, porque ahora traje fibrones. A ver si me ven. Ahí me están viendo, ¿no? Si yo agarro acá, denme un segundito, y hago así, a ver si hago una espira, hago un montón de números de espiras así, ¿ven? Y acá cierro un interruptor y circula corriente, un vector de corriente, y acá hay una fuente alterna, ¿ven? Por acá, ¿qué va a pasar? Deme un segundo. Por acá va a haber un campo magnético que va a hacer esto. Y acá va un norte magnético y un sur. ¿Ven? Esto va a ser así. Porque en el eje, la corriente viene en este eje. En el X, pero en el eje Y va a haber un máximo y mínimo, una campana de Gauss en Tesla de un campo magnético que atraviesa un área. Estos campos que atraviesan un área transversal es flujo, se mide en Maxwell, o podría ser la cantidad de líneas de Tesla que cruzan el área. El área circular 2 pi por radio, perdón, pi por radio cuadrado que lo tenéis ahí, o pi por diámetro. ¿Está bien? O sea, este es el perímetro de 2 pi por radio, pero ¿por qué usamos un perímetro circular y no cuadrado? Porque optimizamos material. Sabemos que siempre me conviene tratar de buscar algo circular para tener menor cantidad de material de cobre, que es caro, para el mismo perímetro. Entonces, uso algo circular para generar un flujo en este eje. No significa que en estos ejes no haya flujo, en las 3 dimensiones de flujo, pero el flujo máximo y mínimo se van a dar acá. ¿Está bien? Entonces, si esta corriente tiene esta evolución de un vector que gira a tantas revoluciones por segundo, los radianes por segundo le vemos que decir 50 Hz, que lo mismo decir 50 RPS, o es lo mismo que decir 3000 RPM, porque es 50 por 60. Con un tacómetro en el eje de una máquina puedo ver a qué velocidad está girando la máquina o puedo ver la velocidad eléctrica. Esta velocidad eléctrica que tengo acá, cuando da una vuelta, es porque vos tuviste un máximo, un 0 y un 0 negativo. En omega t, vos tuviste una evolución en el tiempo de esta corriente. Pero fíjense que acá está acá. Acá está acá. Entonces, esta evolución hace que después el gran Nikola Tesla, que era serbio, que después los compraron y se lo chuparon los yanquis, para ir en contra de la corriente continua al final de la década del siglo XIX. O sea, después, cuando se separa la Yugoslavia en el 92 con la guerra que se da en los Balcanes, pasó que se disputaban los croatas y los serbios a ver quién era Tesla, pero hoy el Museo de Nikola Tesla está en Belgrado. Yo tuve la suerte de poder ir y ahí están. Ese tipo sí era un genio, porque no hubiera existido nunca un Einstein si no hubiera existido Nikola Tesla. Y el tipo ese revolucionó totalmente la industria. Dijo que la FEM, esto lo dijo Faraday, pero en realidad el que lo descubrió fue Tesla. Es menos n por la variación del flujo en el tiempo. N es la cantidad de n vueltas que yo tengo de espiras. Y con cada espira, tiene un barniz de varios micrones que es dieléctrico, para que no haya un cortocircuito entre espiras. Si no, esta espira tocaría la otra y estarían en corto. ¿Qué significa un cortocircuito para ustedes en la jerga de tu casa? Que el vivo se toque con el neutro, que no debería estar aislado. O que una rata
coma el PVC, porque le encanta los derivados del petróleo en una fábrica. Que una rata abajo de un caño de PVC te coma esto y te llegue a tocar el cobre. Lo más probable es que la rata quede calcinada. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama principio de conservación de la energía. Si es la energía, la potencia es tensión por corriente. ¿Qué pasa si algo que tiene que estar helado a 220 voltios entre un vivo y un neutro, de una tensión de fase, de golpe pierde aislación? Baja 220 veces la tensión. ¿Y qué pasa con la corriente si es la misma energía? Sube X cantidad, no es lineal, que sube 220 veces, puede subir 10, 20, 30 veces porque el terreno tiene cierta resistividad, no es cero. Entonces, por eso hay que medir primero la resistencia o la resistividad del terreno para ver cuál va a ser la capacidad, porque el terreno no tiene una resistencia cero. Puede ser muy parecido a un ohm, 2 ohm, 3 ohm. Mi cuerpo, depende de lo que yo coma, va a tener distintos tipos de resistencia. ¿Y cómo voy a medir la resistencia de mi cuerpo? Voy a medir, si yo toco algo metálico, es esto en serie con esto. En serie con el paralelo de mis dos piernas. Ahora, si yo, en vez de estar descalzo mojado, tengo un zapato dieléctrico que se aguante para que se pinche ese nivel de aislante, necesita 33.000 voltios, yo voy a estar totalmente aislado del problema, porque voy a tener en serie resistencia de muchos megohm, miles de ohm. Entonces ya la misma resistencia de mi cuerpo, equivalente a aquí, y ya te va. Entonces la corriente no va a querer ir por mi cuerpo y por mi cuerpo, porque yo tengo un zapato de trabajo. Lo mismo pasa que si yo uso una herramienta que esté aislada, o voy a tocar con mi mano y sacar las 7 aisladoras si tiene tensión eso. Eso es una locura. Entonces lo que tenemos que pensar es que siempre que vamos a trabajar, tenemos que estar sin tensión. Y péganse una cosa, ¿cómo son las lámparas arriba de su casa? Son monofásicas a 220 voltios, tienen vivo y neutro. Pero también tendría que tener un cable verde y amarillo de 1,5 milímetros por 2,5, que sería la puesta a tierra que iría a la jabalina. Porque yo toco, hay una falla de un aislante y toco la carcasa, le pongo pegado arriba de una escalera. Y otro tema, cuando ustedes cortan la llavecita de la seccionadora de su casa, ustedes están cortando el retorno del vivo. Pero puede ser que el electricista, porque el neutro va derecho por arriba del durlo, y le faltaría el vivo para poder alimentar una diferencia de potencial entre vivo y neutro. Si yo lo que corto el retorno es neutro, es una burrada absoluta, porque el vivo siempre está arriba y voy a tener que cortar la térmica en mi casa para poder sacar un foquito de una lámpara. ¿Se entiende? O sea, yo con la seccionadora que yo tengo ahí tendría que cortar siempre el retorno del vivo. Y con un buscapolo ver que no haya vivo arriba, entonces puedes tocar. Ahora, en las fábricas pasa que generalmente cuando se corta el neutro y el vivo solo, o se cortan las tres líneas y el neutro a la vez. Está prohibido trabajar con el neutro sin que esté cortado. En tu casa es distinto, porque las llaves que vos tenés termomagnéticas tienen un solo polo a veces. Y eso también está prohibido, porque los arquitectos hacen mal las cosas, fuera de norma. Entonces lo que habría que hacer es tener un ingeniero matriculado que vaya y diga, no, esto está todo mal, no te lo habilito, poner una térmica de 2 polos que corte neutro y vivo a la vez. O que corte las 3 fases y el neutro a la vez, porque para que el retorno no vuelva para el neutro no tenga tensión y no tengas problemas de seguridad eléctrica respecto a tierra. ¿Se entiende el concepto? Entonces esos son los conceptos de seguridad eléctrica que vamos a ver después. Pero entiendan que esto es un electroimán con un montón de números de vuelta. La corriente da por consecuencia un campo magnético. ¿Qué predomina más si el campo magnético? A ver, siempre uno sabe que tenés campo eléctrico y campo magnético. Si predomina más el campo eléctrico que el magnético, la reactancia, que es la inductiva menos la capacitiva, significa que va a predominar mucho más la capacitiva sobre la inductiva, porque predomina más los niveles de tensión a una cierta distancia que la corriente que circula por la bobina. Un ejemplo, si este motor, esta bobina está en una ranura de un estator, que después vamos a ver cuando veamos el capítulo 5 y 6, el nivel de tensión depende del nivel de potencia de la máquina. Cuando las máquinas son de más de 400 caballos, 500 ya es imposible hacerlo en baja tensión. Porque no tenés sección de cobre que vos puedas tener un radio de curvatura y por un problema mecánico de cómo vos bobinás la máquina. Entonces, cuando las máquinas son de mucha capacidad de potencia instalada, se van a media tensión. Y en media tensión ya no se puede despreciar del campo eléctrico, porque los niveles de tensión normalizados son mayores. Entonces la reactancia capacitiva es mayor, porque hay mayor diferencia de potencial respecto a masa. ¿Se entiende? Porque es algo estático. Entonces la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega C, tiene mucho más predominancia cuando los niveles de tensión son altos que la reactancia inductiva.
Pero cuando los niveles de tensiones están entre 50 voltios y 1100 voltios, que es baja tensión, siempre los campos magnéticos predominan sobre los campos eléctricos. Entonces siempre la reactancia inductiva es mucho, mucho mayor, 1000 millones de veces mayor, y se desprecia la reactancia capacitiva. Porque ahí es más importante la consecuencia del campo resultante cuando circula una corriente por una bobina. Entonces es más importante la consecuencia que el causal de algo que es estático, porque los niveles de tensión son bajos. ¿Se entiende? Por eso yo hablé antes de niveles normalizados de tensión. Para ver algo importante. La tensión y corriente, ¿qué dije que eran? Vectores. ¿Y qué son R y X? Escalares. ¿Qué? R no es un escalar. Parámetros constructivos. Anótenselo. Siempre que ustedes vayan... ¿Y quién te da el parámetro constructivo del R y el X de un conductor para alimentar un motor? ¿El fabricante de quién? Del cable que vos que le compraste. Por ejemplo, si vos le comprés, anótense algunos fabricantes. IMSA, Prysmian. ¿Le gusta la Fórmula 1? Prysmian, ¿saben qué hace? Era la ex Pirelli. Hace todos las cubiertas de lo que compiten en Fórmula 1. Y también Prysmian hace los conductores subterráneos de baja tensión y los aislantes para los cables subterráneos que alimentan los motores. O sea, no están en un solo rubro esas empresas. Están en mucha diversificación de unidades de negocio distintas. ¿Está bien? Entonces, IMSA, Prysmian son catálogo de cable. Y el parámetro R del cable más J, X del cable, ¿quién te lo va a dar? El fabricante. ¿Está bien? Ahora, fíjense una cosa. La resistencia del cable es resistividad por longitud sobre la sección transversal del cable. ¿No? ¿De qué depende la resistividad? Del material conductor, si es cobre o aluminio, o una lesión. La longitud ya la sabemos, depende de la distancia, y la sección es la sección transversal. El corte transversal de la parte de adentro del fibrón. Si yo hago un corte acá. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, en el capítulo 1 van a ver que la resistividad responde linealmente con un coeficiente de dilatación alfa con la temperatura. ¿Qué pasa si la temperatura es mayor o aumenta? El mismo cable, vamos a hacer un ejemplo. A Agustín le tocó hacer un trabajo en Dinamarca y a Mateo le tocó en Tilcara. O sea, y ahí cambió todo, porque la temperatura medio anual de Dinamarca es muy fría y seguramente en Tilcara hay otra densidad de aire, otra capacidad de térmica para absorber ciertas temperaturas, o sea, ciertos caudales, o sea, todo cambia. Ahora, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a decir que Mateo en vez de tocar ahí le tocó en Rosario y a Agustín le tocó en un país nórdico. Bueno, los países nórdicos, igual que Ushuaia, son mucho más fríos. Entonces, como la temperatura ambiente es promedio muy inferior a lo que es la de Rosario, uno siempre separa la peor condición de verano. En la peor condición de verano puede tener un 45 o 50 grados, un día extremo. Si vos calculás todo a la peor condición, con más razón te va a dar los días de frío mejor. Entonces, ¿qué significa? Que la misma sección de un cable de 4 hilos, o 1 hilo, o 3 hilos por 6 milímetros cuadrados, va a tener una corriente admisible muy superior en un país más frío que en un país con mayores temperaturas ambientes. Por un tema térmico. Hay un factor de corrección térmico ahí, que tiene que tener. ¿Quién te va a dar? El fabricante Prysmian o IMSA que te venda el cable. El mismo que te da el parámetro R y X del cable. ¿Por qué dicen R más J, X? Porque R tiene que ver con el efecto Joule y X tiene que ver con la autoinductancia. Se mide en henrios. ¿Se acuerdan a qué lugar la autoinductancia? Era el flujo dividido la corriente, L. Se mide en henrios, que es cuando circula corriente por un conductor, ¿qué hay? Campo magnético resultante. Bueno, eso es flujo. Campo que atraviesa un espacio en aire. Entonces, ¿eso qué es? Es ozono. Es magnetizar el aire, que antes era dieléctrico, ahora pasó a ser conductor. Yo lo estoy ionizando. O sea, el aire tiene algo que se llama permitividad, epsilon, y permeabilidad, mu. La permitividad es la capacidad dieléctrica del aire, pero el epsilon cero del aire cambia en función de las condiciones atmosféricas. Igual que la permeabilidad. ¿Se entiende que son dos características distintas? Que algo sea más permitivo significa que es más dieléctrico, más aislante.
Pero un día seco, como hoy, lo más probable es que sea mucho más la masa de aire, un día que tiene poco punto de rocío, poca humedad relativa. Váyanse a La Rioja o Catamarca y van a ver que el aire es mucho más dieléctrico. Está bien que el 70 y pico es nitrógeno, todo, pero la composición del aire en sí, el oxígeno libre que vos tenés, en la molécula, depende mucho de otras condiciones que son ambientales. Entonces el aire va a ser más o menos dieléctrico en función de las condiciones ambientales. Entonces las distancias de seguridad van a ser... Nadie va a trabajar con tensión arriba de una línea un día que está por llover o que hay un punto de rocío 100%, una humedad relativa por arriba del 50%. ¿Por qué? Porque se acorta la distancia de seguridad para que haya una falla. No hace falta que yo toque este conductor de aluminio. El arco se da antes, yo voy cortando distancia de seguridad. Si este conductor es de baja tensión, solamente a mí me salva el espesor de la cinta dieléctrica, de la cinta aisladora. O sea, fíjense, como el nivel de tensión, el campo eléctrico es tan bajo, que lo que predomina es el campo magnético, el XL y no el XC, a mí solamente con muy poco nivel de aislante, de décima de milímetro, yo puedo tocar que no pasa nada y hay corriente y tensión ahí. Ahora, cuando los niveles de potenciales no son 380 y son 13.200, te tenés que alejar a 2,100 metros. Si vos acortás la distancia, se va a dar el arco porque el medio dieléctrico, que supuestamente era aislante, ahora se hizo conductor. Porque al circular corriente hubo un campo magnético que ionizó el aire, generó el ozono, se acortó la distancia en aire y se da el arco a través del aire como si fuera un rayo. Un rayo que es campo positivo y negativo, que va cortando la distancia, hay concentración de campo eléctrico enorme, y en un momento dado, esa distancia y esa cantidad de ozono generada hace que se acorte esa distancia y se empiezan esas partículas a ser conductoras. Y se empieza a dar para cualquier lado el arco. Bueno, yo no hace falta que yo, arriba de una línea de media tensión, toque el conductor para que se dé el arco. Pasa que yo me acerque al conductor, que en algún momento se va a dar el arco entre mi cabeza y el conductor de aluminio. Tiene que ver con los niveles de tensión. Si ustedes ahora ven esta foto que yo les voy a compartir, van a entender muchas cosas de la ruta. Ahora que van con su novia, con su amigo, le pueden contar, a medida que van por la ruta, algunas cuestiones físicas, que ya pueden ser de su interés. Si ustedes ven ahí, ¿están viendo el compartido? Sí. Bueno, fíjense esta foto. Esta foto la saqué yo hace un par de años cuando trabajamos con 500.000 voltios con helicóptero o por la torre. Esta torre reticulada, donde están trabajando los operarios de Transener, que es la empresa que transporta energía en 500.000 voltios, están trabajando a potencial ¿de quién? De masa. Cero. Esta torre está anclada al terreno, con una puesta a tierra. ¿Ven este nivel de aisladores que están acá, de vidrio? Si ustedes cuentan las líneas de 500.000 voltios, hay 25 cadenas de aisladores. Si cuentan líneas de 220.000 voltios, hay menos cadenas de aisladores. Y si cuentan líneas de baja tensión, hay un solo aislador. La cantidad de cadenas de aisladores me da el perímetro que yo tengo en la campana. ¿Por qué hacen las cadenas tipo campana? Para que vos tengas un perímetro de distancia que se sume todo el contorno del perímetro para no tener una pértiga de resina enorme y vos por eso haces la atracción. Esta línea se llama líneas de retención, porque el aluminio viene por acá y el aluminio sigue por acá y vuelve del otro lado de la torre. Las torres de retención tienen los aisladores horizontalmente al suelo. Las torres de suspensión tienen los aisladores así y la catenaria hace así. ¿Ven? Bueno, por acá. Y esto está agarrado a la torre. Cada 20 torres de suspensión hay una torre de retención, si ustedes miran en la ruta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué cada tanta cantidad de torres con aisladores verticales hay una que está reteniendo? Para mantener la tensión, pero tipo mecánica. No solo eso. Si hay un tornado, se caen 20 torres y no se caen 2.000 kilómetros de línea de 500.000 voltios que sale $1.000.000 el kilómetro. $1.500.000. O sea, sirve para que si un día por un tornado se empiezan a caer torres de suspensión, llegan hasta el límite de una torre de retención, que se aguante ese impacto. ¿Se entiende? Si no, como poner todas cartitas así que se vayan cayendo todo, bueno, no puede dejar que se caigan todas las torres. Y también por los cruces de ruta, que tiene que haber torre de retención obligatoriamente, que en algunos lugares no hay. Entonces,
esta cadena de aisladores puede ser de aislador polimérico, de vidrio o de porcelana. Y la cantidad de campanas que vos tenés es el nivel de tensión normalizada de la línea. ¿Qué significa? Este día, para que los chicos trabajen, no necesitaban tener una condición atmosférica buena porque los chicos están trabajando al potencial de tierra. No están puenteando esta distancia de seguridad. Porque este nivel de tensión, ven este nivel de aluminio respecto acá, este punto, respecto a este, ¿sabe a qué tensión está? Hay que contar los dígitos de aislador. No, se llama tensión de fase, 500.000 voltios dividido raíz de 3. Cuando ustedes vean la trifásica, van a ver que tienen 3 vectores desfasados 120 grados en el tiempo, girando, todo a la misma velocidad. Y van a ver que la superposición de la diferencia de potencial entre fase 1 y fase 2 es 500.000. Pero entre cualquier tensión de línea respecto a la masa de la estructura es 500.000 dividido raíz de 3. Entonces, este nivel de aisladores tiene que soportar la distancia de seguridad para 500.000 dividido raíz de 3. Porque no es esta línea respecto a una línea que está al lado, es esta línea respecto a la masa de la estructura. Eso se llama tensión de fase, no tensión de línea. La tensión de línea es la diferencia de potencial entre la fase 1 y 2, 2 y 3 o 3 y 1. Entre 1 y masa, 2 y masa y 3 y masa, se llama tensión de fase. El módulo es dividido raíz de 3, ya lo van a estudiar cuando lean el apunte. Si ustedes se fijan, cuando veamos la parte eléctrica de los tableros de la fábrica, van a ver bandejas con cables subterráneos. Estos cables, adentro va el cobre, pero afuera tienen doble malla de aislación de PVC o de XLP. ¿Para qué? Una malla que es la de afuera, ¿saben para qué es? Para cuando vos traes una bobina de 2 toneladas o 5 toneladas y el animal que hace la logística la tira al piso, se rompa el aislante exterior y no el aislante interior. Y después tiene un nivel de aislante interior que soporta los niveles de potencial o de tensiones para que no se pinche ese aislante. ¿Qué son estas barras pintadas marrón, rojo y negro y azul? Normalizadas. Las fases. Correcto, fase R, S y T. Y en baja tensión. ¿Por qué en baja tensión y no en media? ¿Qué es lo que está aislando este potencial? Verán, ¿qué diferencia potencial hay entre este punto y este punto? Si yo mido con un voltímetro en paralelo. O entre este y este. O entre este y este. Baja tensión. De baja tensión. En baja tensión puede ser 380 voltios o 400 voltios. Depende si estás más cerca de la estación transformadora o más lejos. ¿Se entiende? Lo más probable es que sea cerca de 400 voltios la tensión de línea entre este punto y este. ¿Y cuánto es entre este punto y el neutro? Entre este y el neutro y entre este y el neutro. Lo mismo dividido raíz de 3. Lo mismo que veíamos en la analogía, la línea de alta tensión se ve en baja, ¿ven? Nada más que acá se compara contra el neutro en baja. Después vamos a ver por qué motivo no distribuimos el neutro en alta tensión y lo hacemos a través de la Tierra. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases. Esto es una máquina que vamos a ver mucho cuando ojalá podamos ir a ver la fabricación donde yo trabajaba en Seco, donde tenés un rotor, acá estamos desarmando un rotor, esto es el estator de una máquina sincrónica para generar la FEM inducida que ustedes tienen en el sistema interconectado. Estas son las torres que yo le digo de 500.000 voltios que hay en la ruta. Hay torres que son arriondadas, que son estas que tienen, ¿ven estas 4 riendas que están acá? Y acá tiene un anclaje civil interno, tiene todo un de hormigón, están ancladas. ¿Ven que acá hay una fase, acá hay otra y acá hay otra? ¿Qué observan de raro? Acá. ¿Cuántos conductores por fase ven? Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Por qué tienen 4 conductores y no 1 como en baja tensión? La línea de alta tensión. ¿Por qué? ¿Para ahorrar material? No. Piensen esto. Tengo que llevar energía desde Niwil hasta Rosario, que tengo 850 kilómetros de estas torres. ¿Cómo son las torres? ¿Ven que son de suspensión? ¿Por el peso? ¿No puede ser el peso de los cables? No. Eso tiene que ver con los separadores y con las morceterías de acá. Tiene que ver con la parte mecánica, pero no. Estoy hablando desde el punto de vista eléctrico. Reducís la sección y se reduce la resistividad de cada del coso del cable, digamos. Y medio raro, pues si vos bajás la sección, dividido por algo más chico, te daría más grande la resistencia y tendrías mucho más pérdida. No sería esa la respuesta. Está mal.
¿Por qué hacemos? ¿Saben por qué se hace? Porque se hace un divisor de corriente. Los kilómetros de torre, contando todas las torres, es la distancia en longitud de la energía, la caída de tensión se ve por la cantidad de kilómetros que tiene la línea. La caída de tensión es, un ejemplo, Z por I, que es impedancia, o R más JX por I. Entonces, si yo tengo mucha cantidad de kilómetros de cable, si yo lo divido por 4, la caída de tensión va a ser un cuarto más chica. Porque en la misma cantidad, cada uno de los conductores va a absorber un cuarto. O sea, voy a tener por lo menos un cuarto menos de tensión, de caída de tensión. Voy a tratar de que la tensión cuando arranque en 500.000 voltios llegue cerca de 500.000 voltios de Rosario. Que la caída en alta tensión sea baja en por unidad. Para eso se hace en divisor de corriente, para dividir la corriente, y vos cuando multiplicás un valor que lo vamos a ver más adelante, se multiplica raíz de 3 por la longitud por la corriente. Si la corriente se divide por 4, la caída de tensión se divide por 4. En la cantidad de kilómetros del trazo de una línea de alta tensión. Otra cosa que a ustedes les puede llamar la atención, ¿qué es esto que está acá? ¿Y qué es? ¿Ven estos dos puntitos de puntín, estos puntines acá, de la estructura reticulada cuando nosotros la armamos? ¿Por qué ponemos este alambre de hierro, que no es aluminio, de hierro, y este de hierro, acero, un tipo de acero especial? ¿Por qué ponemos esto, alambre de acero acá? Son para rayos. Bien, se llaman hilos de guarda, son los pararrayos, se llama jaula de Faraday. Cualquier rayo que quiera caer en la línea no va a caer sobre los conductores de aluminio, va a ser un apantallamiento con un cálculo que vamos a hacer para que los rayos caigan por acá y vayan a la puesta a tierra. Va a caer acá, va a cortar el conductor la energía del rayo, que es I cuadrado T, que es enorme, y se va a descargar a través de la puesta a tierra de la columna. Pero no va a salir de servicio la ciudad de Rosario. ¿Se entendió? Si esta persona que está acá quisiera trabajar acá, ¿saben cómo hacen? ¿Puede una persona entrar por acá con las condiciones atmosféricas, entrar alejado de la línea y subir como un pajarito a la línea, sí o no? ¿No es con un helicóptero que lo hacen? No, pero supongamos que no tenemos el helicóptero porque no tenemos el equipamiento y lo tenemos que hacer con una camioneta, con la batería de la camioneta y con un motor de continuo agarrado a la pata acá de la base, como hacemos nosotros. ¿Cómo hacemos para que una persona suba acá? Aprovechamos este punto, lo usamos con una roldana como punto fijo, ponemos el motor de continuo agarrado a la pata de acá con una camioneta y lo subimos por acá, con un hilo alejado de la torre a una distancia mayor de 5 o 6 metros por la duda, y lo subimos con un motor, un malacate hasta acá arriba. Pero la persona no podría subir como estoy vestido yo ahora, con ese nivel de potencial y ese nivel de ozono y ese nivel de campo magnético concentrado acá, porque este aire se hace conductor. ¿Cómo tiene que ser el traje de esta persona ¿por qué los pajaritos no se posan acá? Porque se morirían. Si se posan en línea de media o baja tensión, pero los niveles de campo magnético concentrado, los valores de reactancia inductiva son muy altos. Por ese motivo nadie se puede posar. ¿Saben qué material usa esta persona que se sube por acá? Totalmente opuesto al material que la persona que camina por acá y sube por acá, estando aislado del problema. La persona que se sube por acá usa todo material dieléctrico, que es no conductor. ¿Cómo tiene que ser la persona para entrar a algo que sea conductor? Tiene que ser totalmente conductora. ¿Qué usa? Un traje que sale caro, que tiene Nomex y acero inoxidable. Las hebras de acero inoxidable, ¿para qué son? Para que sea conductor. Y el Nomex es un material ignífugo. Que si hay un arco, cuando vos sos una jaula de Faraday con todo ese material, tenés hasta los ojos tapados. Está toda la cara entera tapada con ese material de Nomex y acero inoxidable. Cuando vos estás por subir a la torre, se hace un arco a través de todo tu traje que vos tenés de Nomex y acero inoxidable, pero no te llega a tu cuerpo, y vos entrás como un pajarito arriba de la línea porque tenés un traje de 0 ohm. 0 ohm significa que es totalmente conductor. Esta persona que está acá, subió por acá abajo, ven estos hilos acá, y estos hilos, ¿saben qué son? Son hilos que son totalmente dieléctricos. ¿Por qué? Porque no se puede dar un arco a través de ahí. Estos hilos tienen que ser hilos especiales, totalmente no conductores. El único conductor ahí es la persona, porque tiene toda una jaula de acero inoxidable y de Nomex. El Nomex es lo mismo que usan los de GP cuando van a 350 km por hora y un radio derrapan, o lo que usa la gente en YPF, cuando a vos se te prende fuego el traje, no se te pega la piel al traje. En el arco. ¿Por qué no, la corriente no va por la piel? Porque en alta tensión la densidad de corriente va por afuera, en baja tensión va por adentro. Cambia la distribución la energía se transmite por afuera del conductor en alta tensión.
Es una cosa que no vamos a ver en esta materia porque no tiene nada que ver con la materia. Tiene que ver con transmisión de energía eléctrica. En niveles de extra alta tensión, la densidad de energía va por afuera del conductor y toda la comunicación va por afuera. En baja tensión, la energía va siempre por adentro. Tiene que ver por con el medio. ¿Cómo? Va por el medio, por Correcto. el aire. Sí. La densidad de corriente parte va por el centro de los 4 conductores y parte también va por el aire. ¿Vieron? Miren, ven, acá se ve bien el traje ven que tiene todo un traje de acero inoxidable. Este tipo es conductor, está entrando por abajo de la línea. Lo que quiere ser es parte de la línea. Acá no lo firmé, pero si vos lo estás al lado de la persona y yo saco una foto con alta calidad desde arriba, aislado del problema, voy a ver un arco terrible como se da una vez que el tipo ya hizo el arco a una cierta distancia, se pone al nivel del potencial de la línea, ya como un pajarito arriba de la línea. Pero no le pasa nada al cuerpo porque la energía se distribuye a través de ese material aislante. Perdón, conductor. Claro, es como para no cortar con esa línea de corriente. Correcto. En realidad lo cortás. Una vez que se da el arco ya se distribuye a través de mi cuerpo, pero no, a través de mi traje, no me pasa nada a mí, y yo quedo como adentro de ese campo magnético. Fíjense, estas líneas son de retención. Ahora la pregunta es, yo divido en 4 la caída de tensión en los conductores, pero tengo una línea que siempre va en el medio. ¿Cuál es la línea más perjudicada de las 3? ¿Perjudicada cómo? Sí, si acá hay un campo, vamos a pensar en esto. ¿Qué pasa si hay corriente por estos 4 subconductores? Genera un campo magnético alrededor de... Hay que pensar algo más. Algo importante, miren. Si yo tengo 4 conductores, denme un segundo que dejo de compartir un segundo, así me ven. ¿Me ven ahí igual? Yo sí, profe. Bueno, si tengo 4 conductores y todos los conductores van con la misma corriente para el mismo lado, ¿qué va a pasar en el medio con estos campos magnéticos? Se van a anular, ¿ven? ¿Ven que se anulan? Si todos giran para el mismo lado, voy a bajar en 1/4 la reactancia inductiva. Pero ¿qué pasa? Cuando estos campos tienen esto se llama autoinductancia, pero además este campo va a tener otros campos que por ahí abracen a los 4 subconductores que están en el medio, ¿ven? ¿Ven que esto puede hacer así? ¿Ven que hay campos mutuos? Corrientes que circulan por la fase lateral derecha generan un campo resultante que abraza a los 4 subconductores del medio. Entonces sería el del medio, lo más solicitado. Obvio, porque va a tener mayor reactancia mutua. Corrientes que circulan por los 4 subconductores de afuera generan campos que se extinguen al infinito por ley de Gauss, la integral del campo en el área igual a 0, o sea que el campo se cierra sobre sí mismo a través del aire, pero van a tener mayor problema de inducción mutua, porque corrientes de la fase R y T van a estar agarradas a la media del S. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Para que sean parámetros a lo largo de los kilómetros de la línea que sean todos igual y simétricos. ¿Qué se le ocurre hacer cada tantos kilómetros? Para que sean iguales los parámetros reactivos a lo largo de los kilómetros de la línea. ¿Qué se le ocurra para que el X y L sea exactamente la fase R, S y T? O la impedancia sea la misma, R más JX. ¿Qué se le ocurre hacer? Constructivamente o mecánicamente. En algún momento cambien de lugar. Bien, se llama transposición de línea. Cada 20, 30 kilómetros la fase del medio pasa acá y ustedes si observan en la ruta van a ver que cada tantos kilómetros hay torres que son de transposición. Cambian la posición de las líneas. Y en los 2000 kilómetros tiene que tener exactamente la misma cantidad de kilómetros en el medio las 3. ¿Vieron que es complejo la parte eléctrica? O sea, ahí van viendo cómo la ingeniería mecánica también tiene que ver acá, porque hay un montón de cuestiones mecánicas inherentes a la parte eléctrica. Te diría que he trabajado más con mecánico que con eléctrico dentro de la empresa. Te diría un 80-20, 80 mecánico, 20 eléctrico. Después, van a ver tableros cómo las barras distribuyen la energía por arriba y después sacan la energía por abajo. Van a ver que hay un montón de aislantes que protegen los niveles de tensión de la barra respecto a qué. Si una persona toca este gabinete, ¿cómo es el metal? ¿Es conductor? ¿O no? Pero bueno, acá van a tener que tener un montón de aislantes de las 3 barras, que este aislante, si se pincha, te genera un problema. Bueno, esto no se puede pinchar, tiene que estar bien calculado para que nunca
vos tengas problemas de algo que está puesto a masa, a tierra, a una jabalina, respecto a cualquier cosa de las tres fases o el neutro, que tiene que estar aislado de tierra, en algo trifásico. ¿Ven? Entonces acá está bueno porque un ejemplo, yo voy sacando fotos de las obras, bueno, este es mi socio, después van a ver qué son estas cuestiones que están acá, son traductores para medir corriente, bueno, la energía entra por abajo, llega a la barra y se distribuye en la fábrica. Son cuestiones que vamos viendo en la práctica. Van a ver todos estos instrumentos, todos estos componentes que yo les estoy mostrando en el tablero, que son contactores, guardamotores, arrancadores, variadores de frecuencia, es lo que vamos a ver en esta materia, en la práctica. Esto es un transformador de distribución que convierte energía eléctrica en media tensión a baja tensión, que también lo vamos a ir viendo. Son obviamente grupos electrógenos para backup de energía, o podemos tener un parque solar fotovoltaico para backup de energía, con banco de batería. Ya vamos a ver que se controla la potencia reactiva en las fábricas. Bueno, y un montón de cuestiones de fotos. Acá, por ejemplo, pueden ver en baja tensión cómo sale la fase RST y el neutro que están aislados. Obviamente acá están aislados por el propio aislante del cable subterráneo más la distancia en aire. O sea, lo que te aísla en realidad en la baja tensión ya es el propio aislante del conductor. El cobre va por adentro. Y la densidad de corriente sí va toda por adentro en baja tensión. Entonces son fotitos para que vayan viendo un montón de cosas. ¿Qué sería esto raro que tienen acá? Que nunca lo vieron en su vida. Son traductores de corriente. Hago un paréntesis acá. Dejo de compartir un rato, si lo veo. Total, no vamos a seguir mucho más. En el capítulo 2 es clave. Porque se llama metrología. Un ingeniero no puede no medir todo. Si vos querés saber cómo está la eficiencia energética en tu planta, tenés que medir el consumo de tu bomba más importante, el consumo de los tableros principales, el consumo, o sea, un montón de cuestiones para ver también cómo vos estás usando tu energía para la misma utilidad que vos le das, para la prestación de servicio que vos querés tener, o para la producción. Si vos producís más con menos intensidad, menos consumo de energía, es que tenés un indicador positivo energéticamente, se llama intensidad energética. Es mayores volúmenes de producción dividido menores consumos de energía eléctrica para ese volumen de producción, se llama intensidad energética. Si esa intensidad energética, ese valor, después vamos a ver cuáles son valores positivos o negativos, habla bien de tu eficiencia energética dentro de una planta. Ahora, cuando uno diseña un proyecto de energía, tiene que saber cuáles son los motores que van metidos en cada uno de los lugares de la planta. Entonces, y también que hay que saber la automatización de esos motores. Anótense algo importante. En un proyecto de instalaciones, el factor de simultaneidad de carga es clave. ¿A qué le llaman factor de simultaneidad de carga? ¿Qué se le ocurre? Ustedes tienen 4 aire acondicionados en su casa. ¿Usan los 4 aires a la vez algún momento del día o en el año? Bueno, hay que ver sí o no. Quizás sea 100% en el caso de alguno y en el caso de otro sea un 50 o un 75 el uso, como está automatizado. Entonces, ese factor de simultaneidad te da una idea de cómo vas a seleccionar tu capacidad, los elementos de protección, los cables, todo en función de la capacidad nominal de trabajo que vos tengas, que vos declares. Entonces es importantísimo, cuando uno hace un proyecto, ir a una persona que tenga experiencia en ese proceso productivo y te diga, mira, este es el Excel de todas las cargas que yo tengo instaladas y así es como van automatizadas entre sí. Porque si no, vos estás sobredimensionando tu instalación eléctrica sin sentido y malgastando tu presupuesto. Tenés que saber el proceso productivo, cómo trabaja. A ver, yo no soy experto en chocolate, pero hice una fábrica de chocolate de un año entero en el 2013. ¿Cómo lo hice? Fui a Arcor, busqué un especialista, le pagamos, nos dio un know-how de conocimiento de cómo trabajan todas las máquinas de proceso productivo y armamos una simultaneidad de cargas, cómo tenían que ser automatizadas y en función de eso, hoy MAPSA está trabajando hace el 2013 sin parar atrás del Village, donde estaba Turbocoller. Tiene la empresa que queda, la sucursal central está Richeri Salta, pero la que está principal queda ahí atrás de donde era el Village. O sea, lo que yo digo es que para poder hacer un proyecto de ingeniería necesitas tener datos. Y para eso necesitas tener experiencia de tipos que hayan generado procesos productivos similares en la industria alimenticia. Entonces nosotros cuando veamos un proyecto, los proyectos de ustedes van a tener distintos tipos de simultaneidad de cargas. No pueden ser iguales. ¿Está bien? Porque quizá a uno le toque una empresa aceitera, Bunge, a otro le toque una empresa maderera, a otro una metalúrgica, una siderúrgica o un taller metalmecánico con entornos paralelos, qué sé yo, o cizalla o lo que sea, o una acería. O sea, van a ser todo distinto la simultaneidad de los procesos. Es importante la automatización que se ve en la materia que sigue. Esta materia no es automatización, pero un dato te tengo que dar para poder empezar un proyecto. ¿Se entiende? El día de mañana
o lo tenés que tener vos por estadística, o lo tenés que consultar con alguna persona que sea experta en ese proceso productivo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, en el capítulo 2 vamos a ver mediciones. Ustedes van a tener que seleccionar en su proyecto en qué lugar conviene medir. Vamos a ver que el capítulo 2 tiene algo importante, que cualquier instrumento de medición tiene alcance. Alcance en corriente y alcance en tensión. Si te dice que se aguanta 1 ampero o 5 amperes a fondo de escala, vos no le puedes meter 200 amperes por ese instrumento por lo que más. Si te dice que la alimentación son 220 voltios, no se te va a ocurrir meterle 380 o 1000 voltios por lo que más. Lo que hace es le pinchar el aislante. ¿Estamos? Y la clase que viene vamos a seguir con lo que yo le voy a dar para leer para empezar a ver un poco el apunte. ¿Estamos? Para resumir, importante que las fechas de los parciales se van a mantener, siempre y cuando pueden alargarse una semana para más adelante. Que usted me pida, mirá, esta semana no, lo hacemos la otra semana porque queremos prestarle atención a la clase del día, no hay problema. ¿Estamos? Cualquier consulta que quieran hacer con Bruno y conmigo, aprovechen la experiencia que tenemos en el tema, le va a venir bien. Acuérdense, un cortocircuito es que se toque algo que tiene que estar aislado de otra cosa. Si un vivo se toca un neutro, chau, la tensión cae abruptamente y por ende la corriente sube por el principio de conservación de la energía. Por eso se funde el cable. Porque el cable tiene una capacidad nominal de sección que no se aguanta esa sección transversal semejante cantidad de corriente. ¿Y quién te aporta la corriente al punto de falla? La red. Porque la red es de potencia infinita respecto a un motor de 400 caballos. O de 2 caballos o de medio. O de un 20avo HP. La red tiene tanta energía que te va a fundir todo lo que haya en el medio si vos no le pones una protección en serie. Entonces lo importante del sistema es no seleccionar el motor y el cable. Seleccionar el elemento de protección que protege el cable y el motor ante una falla de un aislante. ¿Se entiende? O sea, o poner una buena puesta a tierra y un buen interruptor diferencial para que te proteja la vida de un nene, una persona o un operario. Si un nenito va y mete los dedos en un toma vivo o neutro, lo más probable es que si no hay una buena puesta a tierra y una buena protección diferencial, ese pibe no la cuente. O tenga suerte que la cuente de milagro. ¿Entendés? Y es mucho más peligroso todavía la tensión en corriente continua que la alterna. Por la tensión de corriente continua el arco no se extingue nunca, porque la corriente nunca pasa por cero. La tensión alterna, la corriente pasa por cero siempre, en la evolución temporal. En cambio, en la continua, el positivo siempre es positivo, el negativo siempre es negativo y se llama polaridad. Por ejemplo, si vos tenés paneles solares fotovoltaicos arriba de tu techo, la energía solar, la radiación solar se convierte en energía de tensión de corriente continua, que puede tener 40, 50 voltios por cada placa solar de 580, 615 vatios pico. Pero esa tensión de continua, después con un inversor, que electrónica del capítulo 9, la tenemos que convertir en energía alterna monofásica o trifásica, que es la energía que ustedes usan en su casa o en un edificio o en un taller o en una empresa. Ahí tienen la unidad 9, que es muy importante, que la vamos a ver al final del cuatrimestre. Que ya no rige la ley de Ohm ahí. Totalmente, lo que usan germanio, silicio, semiconductores, usan todas fórmulas que son anómalas, no rigen a la ley del Ohm lineal. B igual a R por I, V igual a Z por I, no se cumple. ¿Está bien? Por eso podemos convertir esas señales alternas en señales de continua, continua alterna, o cambiar las alternas por otra alterna distinta. La electrónica de estado sólido me permite hacer un montón de cuestiones que son claves en el control de la máquina. Bueno, después, una vez, el capítulo 3 es solamente para de apoyo de física 3, y ahí arrancamos con máquinas eléctricas dentro de 15, 20 días. Y ahí arranca el proyecto de instalaciones. La clase que viene online y la otra presencial son 3 clases del capítulo 1. Termina el capítulo 1, damos una clase de capítulo 2, y ahí arranca con el proyecto de instalaciones. Y ahí van a tener 2 o 3 clases online o presenciales con Bruno en el momento que ustedes lo decidan con él. Él se lo va a informar por la lista de Electromec. Importante que asistan a esas clases porque si no, no van a poder empezar a hacer cálculo de electrotecnia y empezar a seleccionar componentes y buscar catálogo del proyecto. Aprovechen la experiencia que tengo de haber hecho 20 años de instalaciones industriales. Si tienen dudas de normas, dudas de conductores, que yo les pase PDF o se los puedo pasar. Tengo un montón de información. No me molesta dar información o capacitar, me gusta. ¿Estamos? Entonces, acá termina un poco el resumen de la materia. Van a ver un montón de cuestiones importantísimas, no solamente la parte industrial, sino también vehículos eléctricos, tracción eléctrica.
Van a ver mucho de CNC, van a ver mucho de motores paso a paso, motores de reluctancia, motores de histéresis, motores sincrónicos, motores asíncronos, motores de continua, motores especiales, servomotores para robot, para encoder. O sea, van a ver un montón de cuestiones importantísimas para CNC, para precisión, para radares. O sea, viene la amplitud laboral que tiene la parte eléctrica de esta materia. Entonces, bueno, lo dejo tranquilo, les mando un correo, soluciono lo de los 4 chicos que faltan, Palmieri, Taíbi y Tamone, verifico que Benavides está bien, y a partir de ahora empiezan ustedes a estudiar y las clases van a ser de ida y vuelta. Muchas preguntas a ustedes y muchas respuestas en función de la pregunta que me hagan, tipo consulta. ¿Estamos? Profe, y respecto al campus, ¿eso lo avisaste en el mail? No, el campus lo estoy anulando a propósito, lo vamos a hacer todo vía de esta manera. Se está por cortar, chicos. Yo le doy un saludo que se corta. Voy a quedar hablando solo. Perfecto, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chicos, Gracias, profe. y asistan a las clases y vengan, que es importante. El laboratorio también. Ok. Nos vemos, gracias. Chao, chicos. Un gusto.